Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que ustedes estén, cada uno de ustedes, hermanitos, hermanitas, perritos y gatitas, brothercitos y sistercitas, o brothercitas y sistercitos, como me gusta decir, simplemente por dar lata. Soy Mauricio Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es, ¿cómo se llama? Revista semanal, donde hablamos de distintas cosas y es la hora de demoler algunos mitos, de meternos con gente que no quiere que nos metamos con ellos, entonces por eso lo hacemos, entre otras cosas, de invitarlos a pensar un poco de manera racional y clara sobre cosas que están a nuestro alrededor y sobre las cuales muchos prefieren que no pensemos. Y hoy vamos a hablar mucho de esto, del relato que pretende ocultar el dato, porque yo te cuento una historia y si te la cuento suficientes veces, pues le haces más caso a la historia que a la realidad. Lo cual es, por supuesto, gravísimo, que se vea bien John, Paul, George y Ringo. Ahí, que voy a visitar Londres, por cierto, en unos días, a fines de este mes, a fines de junio. Y, por cierto, vamos a echarnos una semanita, creo, o dos de vacaciones, que, bueno, por favor, yo soy una persona sin vacaciones, como no celebro ni mi cumpleaños. Pero bueno, ¿qué queremos decirles? Queremos decirles que tenemos cosas que sabemos hoy a a las 8, a las 8:30 de la noche, como hacemos siempre. En este caso con algo que me gusta mucho, que es un artículo que hice sobre la ciencia del lavado. ¿Ustedes se han preguntado cómo se lava la ropa? Es decir, ¿por qué si le pones jabón a la ropa se lava y se le quitan las manchas y este tipo de cosas raras? ¿Y qué diferencia entre el jabón y el detergente, etcétera? Bueno, pues todo eso lo exploramos porque el lavar también tiene ciencia, como todo lo que está a nuestro alrededor tiene ciencia, y lo niegan los que dicen, la ciencia es imperfecta. Ay, ¿y tú cómo lo sabes? Lo vi en internet. ¿En internet? ¿Por qué no te lo dijeron telepáticamente, criatura? Internet. Internet es ciencia. Podría estar equivocado, ¿eh? Podría estar contándote mentiras Internet porque la ciencia no es segura. Lo que es seguro es la filosofía y la religión, ya lo saben muchos. No. Lavar también tiene su ciencia y lo contamos el día de hoy. Y ayer, por cierto, publicamos en Relatos Terroríficos de la Biblia un repaso somero al Levítico, que tiene algunas personas muy molestas, poquitas. Bueno, me condenaron, ya me condenaron al infierno dos de ellos, pero bueno, pues les gusta. ¿Sabes qué? Es un fenómeno muy peculiar de la caridad cristiana que a mí siempre me ha llamado la atención. La caridad cristiana parte de la base de que si no crees en lo que ellos creen, ya estás, y sobre todo yo que ya soy mayor de edad, entonces te dicen, ya estás cerca de que Dios te castigue y te hunde en los infiernos. Y hombre, y esa es la caridad cristiana que te enseñó Jesucristo, pues qué mal aprendiste o qué mal te enseñó, o qué consciente estás de que todo es un cuento, porque es una forma terrible de tratar a la gente, ¿no? Te hundirás en los infiernos, te destrozaré, como le dice Dios que le va a hacer a los israelitas en el Levítico. A mí me parece muy curioso que los creyentes, que los católicos creyentes, que generalmente son los que me vienen a dar la lata, no se den cuenta de la tremenda contradicción que implica el expresar tanto odio por alguien que piensa distinto que ellos y que no les cree. Y entonces Dios te castigará y entonces te aterrorizarás al ver su poder. Puede ser, pero ¿qué tal que tú te mueres y el que te encuentras a Odín, que es bastante peor persona, te dice, ¿por qué no crees en mí? Te da con el hacha. Es muy curioso todo esto. Bueno, pero en fin, los invito a Relatos Terroríficos de la Biblia. Andábamos en los, me parece que 14,000 visualizaciones, que no está nada mal. Generalmente, no, 17,000 visualizaciones, está muy bien para los promedios. Lo que pasa es que siempre que hablamos de religión pasa y entonces hay gente que me escribe muy amablemente y me dice, ves, tendrías que hablar más de religión porque eso te da muchas visualizaciones. Ya, pero no es lo único importante. No es lo único importante. Además, ya saben, esta historia habla de religión, pero no hables de política, dicen los de la ultraderecha y de la ultraizquierda. Habla de política y de pseudociencias, pero no hables de religión, dicen los fanáticos religiosos. Habla de política y de religión, pero no te metas con las pseudomedicinas, dicen los que viven de venderle, de embaucar a la gente con pseudomedicinas y pseudo cosas. Entonces,
Pues al fin y al cabo tengo a todos descontentos y eso me da muchísimo gusto. Me llena de orgullo y satisfacción, que diría el ex-rey. Me preguntan, estuve hablando con una persona evangélica que me decía que el Antiguo Testamento justifica lo que está pasando en Palestina. Pues mira, no veo por qué, pero ¿qué importa lo que se puede haber escrito hace 2500 años con lo que está ocurriendo hoy? Simplemente se llama sesgo de confirmación, creerle a todo lo que te dé la razón y no creerle a nada que no te dé la razón. Es decir, ser una persona cerrada en el sentido más estricto de la palabra, de que solo aceptas aquello que te da la razón y entonces dices, pues sí, lo que está pasando lo había dicho el Antiguo Testamento, dijo muchas cosas también, ¿no? El mundo se iba a acabar antes de que Cristo iba a volver a la tierra, antes de que murieran todos los que estaban vivos en ese momento, y ya se murieron hace más de 2000 años todos y todavía no regresa. Entonces, y entonces empiezan, ay, es que es metáfora, ay, no es lenguaje figurado, es simplemente que son mitos absurdos, son libros a los que no hay que hacerles ningún caso más que como testimonio del desarrollo histórico de la gente y como testimonio de lo burros que éramos en el pasado todos, ¿no? Entonces, pero nada más, quizás tiene algunos valores estéticos, yo siempre lo he dicho, mi libro favorito de la Biblia es El Cantar de los Cantares de Salomón, donde Salomón le dice a la reina de Saba lo mucho que la quiere en todos los sentidos imaginables, es decir, el amor romántico y amor carnal, y luego como las contorsiones que ha hecho la Iglesia Católica, el cristianismo en general, pero la Iglesia Católica en concreto, para explicar que cuando dicen tus pechos hay leche y miel, no solo, es que es la relación entre Cristo y la Iglesia que está representada metafóricamente. No, mira, no, léelo, lee el Cantar de los Cantares de Salomón, y no es la relación de nada con la Iglesia, es que la nena le gusta un montón. Lo cual siempre es sano, por cierto. Hagamos el amor y no la guerra. Entonces, dicen, ¿por qué la crisis de la insulina no es un tema de campaña en Estados Unidos? Muchas personas mayores no pueden comprarla o solo toman pequeñas dosis para que les dure. Tengo un video completo de las historias de horror del libre mercado dedicado al tremendísimo caso de la insulina en Estados Unidos. No es un tema de campaña porque no pueden resolverlo. Y no pueden resolverlo porque tiene mayoría los republicanos, y los republicanos votan en contra del control de precios de la insulina. Esto ya lo intentó Biden hace un par de años, más o menos, o un año. Presentó un proyecto de ley para controlar el precio de la insulina. Es decir, está bien que los empresarios que producen la insulina pues, se enriquezcan, pero puede haber limitaciones también a eso, ¿no? Como si tienes un coche muy bonito y puedes correr a 400 kilómetros por hora, pues sí, pero no te dejamos correr a más de 120, a menos que te vayas a una pista, pero con la gente normal, pues no te dejamos en las carreteras, pues vas a acabar matando a alguien. Entonces se propuso controlar el precio de la insulina en Estados Unidos, que como vemos en el vídeo hablamos ampliamente de del diferencial de precios de la insulina de Estados Unidos con el resto del mundo, tanto del mundo del tercer mundo como del mundo desarrollado, del mundo opulento. Pero los republicanos votaron en contra. ¿Por qué? Bueno, porque los señores que hacen la insulina y que son aliados de los que hacen la insulina, pues les dejan de dar dinero. Y sin dinero no pueden hacer campañas políticas. Si no pueden hacer campañas políticas, pues pierden las elecciones, porque en Estados Unidos la gente toma las decisiones mucho sobre las campañas políticas. Entonces, por mucho que los demócratas más decentes, pienso a nivel, no sé, Schumer o Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, estarían totalmente de acuerdo en controlar el precio de la insulina, en decirles, oye, tú puedes sobre tus costos ganar un 40%, pero un 400% pues ya es pasarse. Pero no lo van a poder hacer porque no tienen los votos para hacerlo, no tienen los votos para aprobar esa ley en el Congreso de los Estados Unidos, y entonces ni lo mencionan. ¿Te gusta la música de Nigar Vallis? No los conozco. Nino Franco, tienes un problema. México se adhiere a Sudáfrica en su protesta contra el genocidio. No puede adherirse a la protesta contra algo que no está definido como tal. Entonces,
Le puede llamar así, pero no lo es, porque solo el Tribunal Penal Internacional, ese que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, ese Tribunal Penal Internacional no ha determinado que sea un genocidio. Ese es uno de los problemas que tienes. México se adhiere a Sudáfrica en su protesta contra el genocidio, contra las masacres, contra los crímenes de guerra, contra los crímenes contra la humanidad que Israel perpetra en Gaza, en contra de los palestinos, y luego pones semitas en mayúsculas. ¿Qué opinas? Opino primero que nada que tienes un problema. ¿Qué tiene que ver que creas tú que los palestinos, como los judíos, son descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Caín, Sem, Cam y Jafet, por supuesto? ¿Qué es eso? No, que son lenguas semíticas las que hablan es otra cosa, pero tú estás hablando aquí de creer que el Antiguo Testamento narra realmente cuál es el origen de los pueblos de Oriente Medio. Estás chiflado, Nino. En serio, tienes un problema. Y un problema grave. ¿Qué opino? Que opino que México se hace bien en adherirse a cualquier cosa en contra de cualquier masacre, en contra de cualquier crimen contra la humanidad. Me parece muy bien que ayude a tratar de parar la masacre de Israel en Gaza, y ojalá estuviera tratando de parar la masacre de Putin en Ucrania, pero esa no le interesa tanto al Obrador, ni a sus amigos, sus socios que han sido amigos de los iraníes, como Julio Astillero, que tuvo en la campaña del Obrador, la hizo en Hispan TV, es Hispan Televisión, la televisión en español de los ayatolas, donde cobraba encantado de la vida Astillero, sin que le importara que estaban matando homosexuales, que estaban ejecutando mujeres por adúlteras, que mantienen a las mujeres en una situación absolutamente aterradora, que es una dictadura espantosa, teocrática, retrógrada, medieval, bestial, pero son aliados. Entonces, ahí tenías al bueno para nada que tienen ahí metido de Azcapena, Catu Arconada, que se llama Israel Arconada, pero se pone Catu con K porque la K les mola. Sienten que cuando se escriben sus nombres con K ya es como más revolucionario. Israel Arconada con C y se puso Catu con K, Arconada con K. Y entonces él cuando las tropas de varios países abandonaron Afganistán, estuvo aplaudiendo y sacó un tuit con unos talibanes que, ¡ay, qué bonitos que son los talibanes! La realidad es horrorosa. Eso es el entorno del Obrador. Entonces, está muy bien que le molesten las masacres, pero está muy mal que solo le molesten algunas masacres. A mí me molesta tanto la masacre de Israel contra el pueblo palestino, que se está llevando a cabo desde octubre, como me molestó el ataque de Hamás contra civiles inocentes el 7 de octubre, como me molesta los ataques de Putin que en los últimos días se ha cebado sobre Kharkiv, asesinando a inocentes en centros comerciales, y las masacres de la República Centroafricana, de las que nadie está hablando, y otras muchas que hay por el mundo. Yo me opongo a todas, ellos no. Es la diferencia. Pero eso de ponerle semitas con mayúsculas y ponerle palestinos también con mayúscula y genocidio con mayúscula, pues opino que tienes un problema. Tú lo ves todo desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista humano. Y si tu ideología no está dominada por una visión humanista, vas a acabar del lado de algún asesino, que es lo que suele pasar. Cuando tu ideología domina tu capacidad de ser un humanista, o justificas a Hitler, o justificas a Stalin, o justificas a Pol Pot, o justificas a Mussolini, o justificas a Videla, o a Pinochet, o a Castro, o a Daniel Ortega. En cambio, si te domina el humanismo, pues tu ideología es esencialmente humanista. Bueno, me intriga saber si Morena perderá mucha de la fe ciega sin AMLO. Pues yo no lo sé, pero es too late, ¿no? La gane o la pierda, son 6 años de este horror continuado. Y si pierde Morena va a ser 6 años de este horror continuado. Quizás le tapen un poco el ojo al macho para que parezca que son mejores, pero yo no lo veo.
Pésima campaña electoral de Xóchitl. ¿Será que se está dejando ganar? Seguro que sí. Mira, ella ha empeñado toda su vida en ser opositora y se está jugando la vida y se ha lanzado a esta campaña para dejarse ganar. Pues eso es lógico, lo harías tú, ¿no? Te llaman, te lanzas a una campaña después de que te ha humillado el presidente de la República como la humilló a ella, y hombre, lo que tú primero que piensas es: me voy a dejar ganar. ¿Eres tonto, Marc? No digas eso, por favor. ¿Cómo fue el caso de Diego Fernández de Ceballos o Francisco Labastida? Mira, el caso de Diego Fernández de Ceballos, yo lo conozco de cerca. Yo estaba en la campaña de Cárdenas en aquel momento. El de Francisco Labastida no se dejó ganar. Francisco Labastida perdió porque estaba frito, porque no tenía campaña. El caso de Fernández de Ceballos no podía ganar ni bailando el jarabe tapatío en zapatillas de ballet en el centro del Zócalo. Es un tipo desagradable, independientemente que sea un fascista, y que sea una mierda de persona, y que sea un negociante, que sea alguien que siempre se ha beneficiado de sus puestos para acumular una fortuna repugnante, porque es tan corrupto como todos los demás. Pero ese no fue el caso. El caso es que él se ofreció a apoyar a Cárdenas. La historia es esta. Te la voy a contar tal como la viví personalmente. Nosotros tenemos enfrente el debate presidencial. El hombrecillo Zedillo, tipo oscuro, gris, irrelevante, que entra como sustituto de Colosio, porque era el único que no tenía puesto antes de los 6 meses antes de la elección, que es lo que dispone la Constitución, que no estés trabajando en el gobierno 6 meses antes de la fecha de la elección. Y como Zedillo era el jefe de campaña de Colosio, pues quedó que era el único que podía sustituir efectivamente a Colosio. Entonces tenías al hombrecito irrelevante. Tenías a Fernández Ceballos, que es un tipo potentísimo. Y tenías a Cárdenas, que venía de haber sido directamente asaltado para robarle la elección del 88, pero como no se pudo aprobar, decidió hacer un partido. Y esto se lo admiraré yo siempre, ¿no? Yo estuve con Cárdenas en lugares donde la gente se adelantaba y le decía: usted ordena, ingeniero. Y si lo veías en el rostro de la gente, si Cárdenas hubiera dicho: avanzamos sobre la Ciudad de México, esa gente va. Esa gente va, algunos con machetes, otros con escopetas, pero va. Lo que había generado en el 88 Cárdenas en México era impresionante. Entonces en el 94, de frente al debate, estamos los grupos de comunicación preparando tarjetas para todos los ataques que puede lanzar Zedillo y Fernández de Ceballos y cómo se deben responder. Estos son los trabajos que se hacen en campaña normalmente. Entonces estábamos en eso. Éramos 3 grupos que no teníamos relación entre nosotros. Luego con los años hablé con otros que habían estado en los otros grupos de comunicación, porque muy inteligentemente Cárdenas tenía 3 grupos de comunicación independientes para tener variedad de opiniones. A mí me pareció brillante. Entonces estábamos en eso cuando llegó alguien, llegó la orden, porque sé quién lo dijo, ¿no? Uno de los cabezas del equipo de comunicación en el que yo estaba. Dijo: no, dejen eso de las tarjetas. ¿Por qué? Bueno, mira, porque Adolfo Aguilar Sincer ha hecho un pacto de caballeros con Fernández de Ceballos para que Fernández de Ceballos no ataque a Cárdenas, sino que los dos van a ir en contra de Zedillo. Entonces, no tenemos que preocuparnos por los ataques de Fernández de Ceballos. Y yo dije una frase. Obviamente yo era el último mono allí, no, yo no era el más importante, no. Yo dije: los pactos de caballeros se hacen con caballeros. Fernández de Ceballos es un patán, no es un caballero, y no se puede hacer un pacto de caballeros con él. Me miraron como: ya, sí, Mauricio, ya. Y entonces se suspendió la parte de los ataques de Fernández de Ceballos. Cuando estamos yo lo estaba viendo por televisión, tampoco estaba allí, no era yo tan importante. Estamos viendo el debate. Y se gira Fernández de Ceballos y empieza a darle a Cárdenas hasta con el gato. Y yo nomás dije: qué pena que tenía yo razón. Este miserable no va a respetar ningún pacto de caballeros. El pacto era: Fernández de Ceballos ayudaba a pegarle a Cárdenas
para facilitar el triunfo de Zedillo, que además ya cargábamos con el tema de los zapatistas, que nos quitó muchísimos votos, sobre todo porque la derechuza mexicana encabezada por Octavio Paz culpaba a la izquierda democrática del levantamiento armado. La izquierda democrática no está en el levantamiento armado no está en la izquierda democrática. Bueno, a cambio de que se reformara la Constitución para que Fox pudiera ser presidente. El artículo 84 constitucional. Ese fue el trato que hizo finalmente Ceballos con Zedillo, traicionando el pacto de caballeros que había hecho con Cárdenas a través de Aguilar Sincer. Okay. Así que estás muy equivocado. Xóchitl nos está dejando ganar, simplemente lo más probable es que gane. ¿Crees que la educación pública debe ser gratuita para todos o los que más tienen deberían pagarla? No, la educación gratuita debe ser gratis para todos porque es un servicio, no es una subvención. Las subvenciones son para quienes las necesitan, los servicios son para todos. Tengo un video completo hace un par de semanas dedicado a explicarle esto al listo, por cierto, de Sumar, a Pablo Bustinduy, que salió con eso que de la subvención de 200 euros para todos los niños que nacieran, incluso los hijos de la dueña de Zara. Yo explicaba por qué hay una diferencia entre los servicios públicos y las subvenciones que tienen un objetivo concreto de reducir la desigualdad, mientras que los servicios públicos pretenden atender a toda la población, y eso incluye educación, sanidad, carreteras, iluminación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no, la educación debe ser gratuita para todos. Sabemos que los ricos van a llevar a sus hijos a sus iglesias escuelas y a sus escuelas iglesias, así que en general no van a incidir demasiado sobre la educación pública por decisión propia, así como van a ir a sus hospitales, pero que sea decisión de ellos. Estoy hablando con una persona evangélica que me decía que el Antiguo Testamento justifica lo que está pasando en Palestina. No, no es verdad. En su época, en revista de fantasmas y leyendas, le tocó escuchar la leyenda del agujero de no sé, no hay nada de eso. Están deliberando los jurados del juicio de Trump en Manhattan. Vamos, si no lo declaran culpable, yo voy a alucinar. Supongo que hablará de lo que pasó en Rafah. No tengo nada que hablar de lo que pasó en Rafah. Todo el mundo sabe lo que pasó en Rafah. Lo que está pasando en Rafah es aterrador, es brutal. Mi posición es clarísima, no creo que haya que ampliarla demasiado. No conozco a Nieves con Costrina, no. Sí la voy a mencionar, pero... ¿Se debería permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar objetivos militares que atacan ciudades ucranianas desde suelo ruso? Sí. ¿Sí? O sea, Ucrania, por razones más que lógicas, más que razonables, no va a atacar objetivos civiles en Rusia. Pero ya ha atacado objetivos militares dentro de Rusia y debe seguirlo haciendo. Es decir, precisamente la autoridad moral que tiene Ucrania es que no está haciendo lo mismo que Putin, de atacar a personas desarmadas. Pero sí ha atacado a los lugares de donde se lanzan los drones iraníes, etcétera, etcétera. Y creo que debe seguirlo haciendo. Debe seguir y debe permitírsele que lo haga, por supuesto. Pero Ucrania está peleando con una mano atada atrás. Los que dicen que está haciendo lo que Estados Unidos quiere, no. Está haciendo lo que puede. Y hace poco leía yo todo un análisis de Zelensky sobre cómo Ucrania se ha visto constreñida en su defensa legítima contra un invasor por las limitaciones que les ponen respecto a las armas y por el problema de los activos rusos congelados. Tampoco se han entregado a Ucrania para que compre armas y no se han cerrado embajadas en Rusia y en fin. La respuesta occidental ha sido tibia, mientras algunos dicen que la OTAN está haciendo no sé qué barbaridades. La realidad es que la respuesta occidental ha sido tibia, en parte por conveniencia económica con Putin y en parte por miedo a desatar una tercera guerra mundial. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos, yo lo entiendo, pero Ucrania se está defendiendo con una mano atrás, con una mano atada atrás. Y es admirable lo que ha hecho el pueblo ucraniano, admirable. El no me gusta ya llegó, sí, 205 personas, a uno no le gusta, 74 les gusta y a 130 lo están pensando.
¿Recuerdas esa sensación que sintió al escuchar por primera vez la guitarra de Jimi Hendrix en Voodoo Child? No. Fíjate que nunca me emocionó. Me gusta Jimi Hendrix, pero nunca me emocionó. ¿Sabes quién me emociona? Alvin Lee, por ejemplo. Cuando toca con 10 Years After Going Home en Woodstock, por ejemplo, yo veía lo que hacía con la guitarra y no lo podía creer. O lo que hacía el bajista de Can't Hit. Y gente así, pero no. ¿Sabes cuál es el máximo impacto probablemente que haya tenido en mi vida, musicalmente hablando? 2. La primera fue que el primo de un amigo mío muy cercano del bachillerato, debíamos haber tenido 16, 17 años, o sea, ya había muerto el Janis, nos invitó a su casa para oír un disco que había comprado, que era Cheap Thrills, de Janis Joplin. Y cuando oí por primera vez a Janis Joplin, dije, madre mía, ¿qué es esto? Hoy, por cierto, hablamos de Janis Joplin. No lo puedo olvidar. Sé dónde estábamos, sé cómo era la habitación, dónde estábamos sentados los 2 amigos míos y yo, y esa música que era absolutamente de otro mundo, ¿no? Y cuando escuché por primera vez Somebody to Love de Queen en el automóvil de un primo al que yo le caía muy mal, pero a cambio de eso a mí me caía peor él todavía. Pero en su radio, Radio 590, la bandera de la juventud o algo por el estilo, pusieron Somebody to Love de Queen y yo quedé absolutamente fascinado. Y otra vez, el tercero quizás sería la primera vez que escuché On the Threshold of a Dream, el disco, uno de los mejores discos de Moody Blues. ¿Tiene futuro el independentismo catalán o es solo un reclamo y una herramienta para los políticos? Yo creo que no tiene ningún futuro porque Europa ya les dijo que con ellos no cuenten, que serían unos parias. Si hicieran un país serían unos parias. Pero además, constitucionalmente no pueden hacerlo si no cambian primero el artículo 2 de la Constitución, y todavía ninguno de los independentistas ha metido un proyecto de ley para modificar el artículo 2 constitucional. Entonces, todo lo demás es cuento. Bueno, hay mucha pregunta tonta en el chat, dice. Bueno, sí, pero bueno, nos la saltamos. Vamos a empezar por el tema de los datos, que a mí datos y relatos, el bombardeo ultra. Fíjense, todo esto empezó un poco juguetonamente con... Tenía yo un rato más o menos de descanso, me di un rato de descanso. Si no me lo doy, no tengo yo tiempo para descansar, yo trabajo 11, 12 horas diarias. Pero me encontré un programa para hacer titulares de periódicos y empecé a pensar cómo hacen la prensa de derechas española, concretamente, para que las buenas noticias parezcan malas. Entonces hice algunos titulares. Vean ustedes esto, por ejemplo, este que está en su tablet, muy bonito. El horror para que sepas a quién tienes que odiar, es un bonito título para un periódico. Quedamos mal con Europa, atroces resultados deportivos, en su empeño chavista por permitir la práctica del deporte a gente que no tiene ni para comprarse la pelota. El socialismo ha provocado un serio incidente diplomático con Alemania cuando unas baloncestistas subvencionadas y con paguita le dieron hasta con el gato a sus similares de Alemania, con quien uno nunca se debe de meter. Obviamente esta es una noticia que debería ser España derrota a Alemania en baloncesto femenino, pero ellos no lo hacen así. En la sección de peores horrores tenemos en invierno hace frío, jaque mate, Greta Thunbergos. Y seguimos contra el aborto, pero en el caso de Sánchez habríamos hecho una excepción, y en Vox son cada día más guapos. Este es el tipo de cosas que uno ve. Tenía yo otra que decía, Libertad Popular, los españoles más enfermos del corazón que nunca, por el vice Bitcoin Los Santos, que dice: datos obtenidos por los periodistas de investigación de Falange con Alfange confirman que la sanidad pública comunista de España practicó el año pasado más trasplantes de corazón gratuitos que nunca. Esto confirma que el socialismo radical y extremo que gobierna España, hundiéndonos en la ruina, provoca que más y más españoles sufran de enfermedades cardíacas graves, que por supuesto no se sufrirían si gobernara Vox.
Uno de sus portavoces dijo que el partido se comprometía a desaparecer eventualmente los trasplantes en la sanidad pública, perfeccionando la salud en España, en una España de valores y tradiciones, recordando que en tiempos del caudillo no había trasplantes ni cosas así. Esto sería como rearían la noticia de España, récord de trasplantes cardíacos gratuitos, estamos cada vez mejor en nuestra sanidad pública. Teníamos también esa tragedia forestal relatada por el Washington Post, toda la maldad de los socialistas reflejada por nuestros periodistas. Tragedia forestal. Zamora. Las fuerzas represivas y gubernamentales del socialcomunismo, aliado al terrorismo separatista, han vuelto a perjudicar a la ciudadanía, en esta ocasión al apagar súbitamente un incendio forestal que, según las primeras previsiones, habría durado varias semanas y se habría extendido por varios cientos de hectáreas. Los burócratas del Seprona, a los que no les gusta trabajar, como es normal en un gobierno zurdo, se apresuraron a apagar el incendio, echando mano además de tecnología que, según informó el portavoz de COS, Adolfo Musso-Hitler, probablemente fue adquirida de alguna dictadura comunista, como podría ser la de Laos, en detrimento de la tecnología española, como la que ofrece una prestigiosa empresa de un primo de Rajoy, que hasta la llegada de los malhadados colectivistas tenía jugosos contratos y se tardaba mucho tiempo apagando incendios, generando así empleos y un crecimiento económico hoy aplastado por el PSOE. Y finalmente, pues que siempre el PSOE coarta la libertad de un gatito. Por órdenes de los jerarcas socialcomunistas que padecemos en este municipio, las fuerzas represoras de los bomberos acudieron a la esquina de Melitón Montón y Avenida Aznar a bajar por la fuerza a un gatito de un árbol. Entrevistados los vecinos, quedó claro que el gato jamás pidió a los bomberos su ayuda y que había subido al árbol haciendo uso de su absoluta libertad individual. Aquí podemos meter ¡viva la libertad, carajo! Los zurdos arguyeron que el gatito maullaba, interpretando que lo hacía con desesperación, pero un economista liberal que pasaba por allí dijo que también podría tratarse de maullidos libertarios protestando contra los sociatas de basura, con lo cual también se impidió la expresión libre de las opiniones del felino. Se llamaba mucha libertad del periódico, mucha libertad digital, pero ya no cupo ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Es así como se cuentan las historias en el mundo, en lo que llamamos la fachósfera, que no son exactamente fascistas, no, pero son proclives a la destrucción de la democracia, son enemigos de la democracia, son racistas, son amigos de la iglesia. Entonces comparten muchas de las cosas del fascismo clásico de Mussolini, que hoy es el fascismo de hoy. Bueno. Y pasa esto lo siguiente, después de ver esto me entero de lo siguiente. Hubo una encuesta que hizo The Guardian, que The Guardian es un periódico medianamente laborista en el Reino Unido, que hizo una encuesta en Estados Unidos, o que encargó una encuesta en Estados Unidos, donde descubrió que la empresa Harris hizo esta encuesta. El 55% de los estadounidenses creen que la economía está contrayéndose, la economía estadounidense. La economía estadounidense está en expansión, todos los datos así lo indican. El 56% cree que los Estados Unidos están en una recesión económica, y no está en una recesión económica ni de lejos de Estados Unidos. El 49% cree que el desempleo está a los niveles más altos en los últimos 50 años, que no es cierto, está en los niveles más bajos de los últimos 50 años en los Estados Unidos. Y el 49% creen que el índice S&P de las 500 empresas más importantes que cotizan en bolsa y que es el índice de valores de la bolsa, ha bajado durante el año, ha caído para todo el año. Simplemente este es el comportamiento de la bolsa de valores. La caída de 2020, bueno, es evidente, la pandemia, luego crece, luego tenemos otra caída en 2022, estamos en 2020, pero en este momento está en su punto más alto de muchísimos años la economía de los Estados Unidos, la economía de la bolsa de valores, que finalmente es un indicador importante, nos guste o no. Y me quedé pensando, porque fíjense, en este mismo canal, en los comentarios de este mismo canal,
Cuando yo hablo sobre el gobierno español, sobre lo que ha hecho el gobierno español, sobre los buenos resultados que tiene el gobierno español, sobre, pues, por algo le votan en las catalanas y por algo va a ganar el Partido Socialista las europeas dentro de 2 semanas, siempre alguien dice, pero si España está horrible, el desempleo está como nunca, estamos muy mal, no hay crecimiento. Bueno, me dicen básicamente estos puntos. Hay un gran desempleo, hay una inflación galopante, el IBEX 35 está francamente para que lo entierren. El IBEX 35 es el índice de las 35 empresas más importantes de la economía española que cotizan en la bolsa, y el precio de sus acciones crea este índice IBEX 35, que también es un indicador importante de la economía. Y que España no está creciendo para nada. Y te lo dicen y tú dices, ¿pero de dónde lo sacan? Porque no es cierto. Pero claro, lees los discursos de Vox y los discursos del PP, de todo el PP, ya no queda uno decente por lo visto. Y todos están diciendo que España está muy mal, que España es un desastre, que la economía está por los suelos, que el desempleo galopa, y lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Y al final el relato logra opacar el dato. Yo fui a buscar los datos de la organización de la OCDE, porque la OCDE no es sospechosa de roja, ni de comunista, ni de socialista, ni de progresista, ni de muy buena gente, como sea. La OCDE está para promover el desarrollo económico. Así lo dice su nombre. Y cuenta que en España desde 2023 la inflación ha caído brutalmente. Y además no solo ha caído la inflación, sino que además la inflación concretamente de los alimentos, que es la parte de inflación más preocupante, o sea, si aumentan los precios de la ropa de Balenciaga, pues la mayoría de nosotros nos tiene radicalmente sin cuidado, sobre todo porque es horrorosa. Pero la de los alimentos es importante para la población, sobre todo para la población en situación más indefensa. Y la inflación, que llegó a tener niveles del 16% a fines de 2022, está ahora alrededor del 4%. Son números magníficos comparados con dentro de la inflación que sufre todo el mundo, porque siempre va a haber inflación, nunca va a dejar de haber inflación. El mercado laboral se mantiene robusto, tenemos el empleo y la tasa de participación de la fuerza laboral. Todo esto cayó en 2020 por la pandemia. Pero estamos en los mejores números de empleo de muchísimos años en España. Empleo que además es empleo de calidad, empleo con el mayor número de contratos fijos, que es una de la temporalidad en el empleo ha sido uno de los grandes problemas de España en los últimos años, en las últimas décadas incluso. El IBEX 35 está en su punto más alto, por lo menos de los últimos 5 años, con 11.282 puntos. Los que compran y venden acciones, los empresarios, están que bailan de felicidad. Y sin embargo, el dato, contado como lo cuenta la prensa de ultraderecha, que son Voz Populi, The Objective, El Español, El Mundo, OK Diario, Libertad Digital, y como 20 otros que han fundado en los últimos años, los últimos meses, no, años, incluso algunos tienen pocos meses, más los canales de YouTube de toda la fachósfera, donde todos los días te cuentan que, bueno, España está al borde del precipicio, nos vamos a hundir. Dices, ¿cómo es posible que el relato esté acabando así, con el dato, que el dato sólido, el dato real, el dato efectivo, que indica cómo estamos? Bueno, podríamos estar mejor, sí, hombre, si quieres podríamos estar mucho mejor. Pero la organización, la OSD, está diciendo que España está bien. Tiene un problema de deuda que va a dificultar un poco algunas cuestiones, sobre todo en los ajustes fiscales que tiene que hacer en los próximos, pero no es una cuestión alarmante. La deuda española se ha desbocado y estamos al borde del rescate como Grecia en 2010. No, en 2015, ¿no? Que fue el rescate de Grecia. No.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que no, que España está muy bien, que tiene indicadores magníficos, que la economía está funcionando bien, dentro de los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son pues, una guerra que decidió hacer Putin, la crisis de 2010, que todavía no se han recuperado muchos, y luego vamos a hablar de eso, la pandemia de 2020, todo esto ha tenido una influencia que poderlo sacar adelante, oye, cualquier gobierno que lo haga, mis respetos. No, pero si lo hacen, cualquier gobierno que lo haga siendo de derecha, tiene mis respetos, puede ser el de Trudeau, puede ser el de Macron, me da igual. Pero para ellos, si el gobierno que lo hizo bien fue socialista, no lo pueden reconocer. Porque son casos, como decíamos antes, que su ideología pues ha superado su capacidad de humanismo, y al final lo que han conseguido, o en lo que están empeñados, es en crear un relato bombardeado constantemente de mentiras, de falsedades, de engaños, de absurdos, para generar una impresión negativa entre la gente y así conseguir su voto, porque no lo consiguen ofreciendo algo mejor, mejores soluciones para la ciudadanía en las que está ofreciendo el Partido Socialista ahora, les guste o no les guste. Entonces el llamado es a no te dejes vencer, no te dejes convencer por el relato, y siempre ve al gato. Ay, a ver. Donald Trump prometió reprimir las protestas por Palestina si gana. ¿Qué consecuencias cree que tengan el conflicto si ganan las próximas elecciones? Si ganan las próximas elecciones, todo el apoyo que le está escatimando ya Biden a Israel, porque vamos, hasta para Estados Unidos es demasiado lo que está pasando, pues va a desaparecer, ¿no? Es decir, el apoyo a Israel será absolutamente irrestricto, independientemente de todo. ¿Qué opinas de que Greenpeace está pidiendo firmas para cerrar la refinería Dos Bocas? Mira, francamente, todo lo que haga Greenpeace ya casi es una ley. Si Greenpeace está en contra, está mal. Greenpeace se equivoca. Si has invertido tal cantidad de dinero en una refinería que no funciona todavía, que te ha salido mal, que te ha costado mucho más que el presupuesto, pero que finalmente la vas a tener, cerrarla y tirar todo ese dinero a la basura, ¿quién lo va a pagar? Esa refinería tiene que funcionar. El problema es que es una refinería inventada, innecesaria en muchos sentidos, pero ya que la tienes que usar, en la que se ha tirado una enorme cantidad de dinero y sobre la que se han hecho promesas que no se han cumplido para nada. Porque ya, no, en febrero empezamos a producir, no, bueno, en marzo empezamos a producir, no, en abril empezamos a producir. En abril descubren que hay barcos cargando en Tampico para ir a Dos Bocas a llenar los tanques para que haga una inauguración López Obrador, y de pronto ya no hace la inauguración porque ya lo pescaron con el movimiento de los buquetanques, ¿no? Pero si Greenpeace, ¿qué tiene que hacer allí? Absolutamente nada. ¿Viste la noticia de la terapia de científicos chinos para la cura de diabetes? No, y me gustaría que cuando hagas ese tipo de preguntas pongas la nota, ¿ves? Porque hablas de científicos chinos y luego los científicos chinos son los que hacen acupuntura. La diabetes no es una enfermedad como una caries que puedas reparar. La diabetes es una enfermedad que se debe a que los islotes de Langerhans de tu páncreas han dejado de producir insulina. Entonces, curarla por eso es extremadamente difícil. ¿Qué crees de la nueva excusa de que antes se vivía mejor hace 30 o 40 años porque podías comprarte una casa y ahora no? No sé. Yo hace 30 o 40 años no me podía comprar una casa. Alguien cercano a mí tuvo una herencia que permitió que intentáramos comprar una casa. Cedillo lo desgració todo, pero no puedes comprarte una casa ¿dónde? Es que las grandes ciudades siempre fueron caras. No me vengan con que antes se vivía hoy en el lujo oriental con 3 euros. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que sí ha habido un fenómeno de crecimiento de precios en ciertas zonas donde no tienes acceso. Tienes que vivir en otro lado.
Esto fue lo que provocó los suburbios en Estados Unidos y demás, pero no es porque se viviera mejor, no porque las condiciones económicas eran distintas, pero la gente vivía peor, garantizado. Y simplemente el otro día veía yo un indicador, y no lo tengo a mano, lástima, pero es un indicador sobre el costo del ocio, por ejemplo. Antes ahorrabas para ir al cine. Un niño ahorrabas para ir al cine, porque el cine era carísimo. Era caro. No podías ir al cine todas las semanas. El teatro era muchísimo más caro, era muy difícil ir al teatro. O sea, realmente, si eras muy joven, ibas al teatro una vez cada 2 o 3 meses, ¿no? Grandes conciertos. El costo del ocio, de la diversión, del entretenimiento se ha abatido enormemente. El costo de la información en muchos casos se ha batido a cero, y lo he comentado siempre con las cuestiones de la música. Cualquiera que hoy quiera aprender a tocar un instrumento tiene 1000 tutoriales en YouTube, aquí, en YouTube y en Internet, o profesores baratísimos que lo tienen en línea. Y además puede elegir, le dan clases, la primera clase es gratis en la mayoría de los profesores que trabajan en línea, para que tú cales al profesor. No puedes decir que se vivía mejor. Todos los indicadores son en el sentido de que no, se vivía peor. Que había algunas cosas que eran diferentes, sí, pero no marcan una diferencia real en la calidad de vida que tenías. Esta idea de comprar una casa, además, a mí siempre me ha parecido que tiene sus bemoles. Yo creo que hay mucha gente que no necesita nunca comprar una casa. ¿Para qué quiere comprar una casa? Si se va a estar moviendo, si se va a estar mudando, si tiene un estilo de vida que le permite moverse por distintos lugares, por distintas ciudades, por distintos países, no es una necesidad primordial adquirir una vivienda. La vivienda es una necesidad primordial. Pero si puedes alquilarla, no necesitas comprarla. Si quieres alquilarla en el centro de Madrid, pues sí, por mucho dinero vas a conseguir un catre y 3 metros cuadrados. Pero es que no, es que estás tratando de comprar un Ferrari con lo que te dieron para comprar dulces. No. Si el aumento de precios en las ciudades es el que es, y es inevitable además. En fin, bueno. ¿Qué tan bueno es el nearshoring para la economía de países en vías de desarrollo? No te lo puedo explicar, pues me lo salto. Cuando sale a consumir ayahuasca debe guiarse a una ceremonia para evitar caer en el ego, ¿será intención de manipular a un intoxicado? Nah. Simplemente se trata de que alguien la pase bien y le hagas creer que tuvo una experiencia espiritual. ¿Se puede justificar la futura violencia de los jóvenes o niños sobrevivientes en Gaza después de los bombardeos de Israel? No, porque entras en el ciclo de odio que precisamente nos ha llevado a donde estamos. Si justificas eso, es que se justifica lo de Israel por el 7 de octubre y por todo lo demás, todos los demás bombardeos de rockets constantemente de Hamas durante décadas contra Israel, pero también se justifica eso porque Israel ha cometido otra serie de atrocidades que se justifican porque Hezbollah o la OLP cometieron una serie de atrocidades que se justifican porque es un ciclo interminable. Yo solo te digo que no veo yo, por ejemplo, a los hijos de los republicanos que fueron masacrados, torturados, metidos en campos de concentración, asesinados en cunetas, asesinados en los campos y enterrados en fosas comunes que hoy se están desenterrando en España. Yo no veo a los hijos de estos republicanos decentes y serios buscando la violencia, ni a sus hijos directos ni a sus nietos. No es lógico. Si tú aborreces algo que te hicieron, lo que haces es no hacerlo. El pacifismo nace de la guerra, no lo olvidemos, así que no me lo creo. Bueno, hay una cosita que sí quería comentar, porque
El otro día fue el Día del Orgullo Friki, también llamado el Día de la Toalla. ¿Por qué? ¿Por qué el Día de la Toalla? Bueno, el 25 de mayo es el día que se lanzó en 1971 la Guerra de las Galaxias y también es el Día de la Toalla. El Día de la Toalla se le llamó así porque en la guía del autoestopista galáctico, nombre horroroso para The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, dice que lo más importante que puede tener cualquiera es su toalla y da una razón, razones jocosísimas y maravillosas sobre por qué la toalla es lo más importante y todo viajero intergaláctico debe llevar su toalla y nunca debe separarse de su toalla. Y también el 25 de mayo es un día importante para los seguidores de la saga de Discworld de Terry Pratchett. Entonces, pues se ha decidido que el 25 de mayo es el día del orgullo friki. ¿Y qué es eso del friki? Yo, por ejemplo, soy un friki. Bueno, les voy a contar, porque esto tenía yo que contarlo. Lo conté el 25. Por ahí mire usted. El nombre friki proviene de freak. Freak significa anormal, monstruo de la naturaleza, fenómeno raro de la naturaleza, sujeto despreciable que por supuesto en general era profundamente despreciado. Éramos profundamente despreciados. La ciencia ficción y la fantasía eran géneros de escape, nos decían. Artísticamente los exquisitos de las facultades nos pateaban. Los filósofos nos cuestionaban porque éticamente era basura lo que estábamos viendo. Nos destruíamos nuestra capacidad intelectual leyendo cómics y ciencia ficción y policíaco y terror y zombies y vampiros y todas esas cosas. Usábamos camisetas y pantalones vaqueros para vestirnos. Bueno, todavía. Ya hay alguno al que me ha reclamado, ¿por qué te vistes así? ¿Te vistes como joven? Le digo, no. Si tú te vistes como yo, tú te estás vistiendo como un señor de 70 años, porque nosotros siempre nos hemos vestido así. Nos tomábamos en serio los cómics, cuando los cómics eran considerados la peor basura, eran veneno para las neuronas. Los intelectuales de la literatura y los intelectuales de la plástica no tenían nada más que cosas horrorosas que decir respecto al cómic. Nosotros leíamos cómics y hablábamos de los cómics. Y para remate oíamos rock. Y algunos hasta rock de ciencia ficción, como el que hacía Klaatu y Jefferson Starship y Stardance, era un grupazo. Bueno, nuestro mundo literario está poblado por gente como Edgar Allan Poe, como Ray Bradbury, como Philip K. Dick, como Howard Phillips Lovecraft, los dos Shelley, el poeta Percival Shelley y Mary Shelley, la creadora de la ciencia ficción, con Frankenstein, Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes. Los de la Facultad de Filosofía y Letras nos miraban con asco y no disimulaban, y se decían cositas entre ellos, se hacían en la librería cuando estaban ellos allí buscando libros de literatura, nos veían que estábamos al fondo rebuscando donde estaban los hilos polvorientos a ver si encontrábamos algo interesante de Theodore Sturgeon o de Fred Brown o de Agustín Cortés Gaviño, ¿por qué no? Y entonces pues, nos miraban como, estos les gustan los subgéneros literarios. Y la superioridad que usaban era enorme, ¿no? Cuando bajaban el Ulises que estaban leyendo y que fingían que lo entendían, ¿lo entendieron? Decían, literatura basura. Estos ven literatura basura. Decían, es evasión para gente sin sensibilidad. ¿Me trae otro capuchino, por favor? En resumen, hermanitos, amiguitos míos, brothercitas y sistercitos, éramos la puta de la tierra, éramos los intocables, la casta de los intocables de la palabra impresa y del dibujo. Éramos aldeanos sin esperanza de ser nunca miembros del Parnaso cultural, y eso solo si leíamos, porque ya si hacías como yo y además escribías, por ejemplo, para publicarlo, yo hice la fotocomposición.
El editor, que era muy buena persona y que fue muy lindo y muy amable, con una editorial del tamaño de una cáscara de nuez, que le consiguieron, yo no sé de dónde salió esa portada, la portada me parece fantástica. Este libro es del 91, me parece, o del 89, por ahí. Pero bueno, si tú escribías y sacabas un libro de cuentos de ciencia ficción, es que ya eras, pero vamos, lo más despreciable que imaginarte pudieras. Lo que pasa es que algunos de nosotros, como yo, pues somos medio gallos de pelea, no sé si se han dado cuenta. Y entonces, pues peleamos. Y empezamos a hacer teorías sobre el tema de los subgéneros en páginas de periódicos. Yo tenía en Excelsior una columna que se llamaba, en la página cultural, tenía una columna que se llamaba Circuito Impreso, precisamente. Nos dejaban ahí espacio, luego empezamos a dar conferencias, charlas. Soportamos las sonrisas condescendientes de los editores cuando llegabas con tu manuscrito. Oiga, mire, es que yo escribo ciencia ficción. Y te miraban como, ay, pobrecito. Sí, sí, déjelo aquí, yo lo leo, le llamamos. Nunca lo leían. Yo escribo cuentos de vampiros, vale. Pero poco a poco, a fuerza de necedad, en México y en Argentina y en Uruguay, en España y en Chile y en todos lados, nos hicimos un lugarcito. Los exquisitos de pronto se vieron obligados a leer a Lovecraft y a Poe y a Bradbury porque Borges lo citaba y Borges era respetable. El cine B de los años 50 pasó a ser el cine dominante a partir de la Guerra de las Galaxias y empezó a ser cine de altísimo nivel. Empezó a ser cine que llenaba las salas, que no era cine B y que además podía tener la enorme calidad del Solaris de Tarkovsky, ¿no? Los cómics dejaron de ser cómics y pasaron a llamarse novelas gráficas. Esto traía mucha respetabilidad, también hizo que algunos se volvieran enormemente pedantes. Ay, tú eres comiquero. No, yo soy autor de novela gráfica. Seas payaso. La primera vez que, una vez, ya que habíamos más o menos hecho un lugarcito y habíamos hecho mucho ruido, en México al menos, porque es de lo que puedo hablar, que me tocó, me acuerdo cuando nos invitaron a la Feria del Libro de Guadalajara. Uy, donde se reúnen los escritores de verdad. Y nos pagaron el avión México-Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara. Y un hotel bastante decente y en habitaciones individuales. Ya así como si fueras, no sé, J.K. Rowling. Uy, no, J.K. Rowling en aquel entonces, horroroso. Bueno. El chiste es que nos pusieron un chofer para llevarnos a la feria del hotel, a la feria del libro, a dar nuestra charla, una mesa redonda sobre ciencia ficción. Y no resulta que los escritores intelectuales pues, se habían colgado y se quemaron 40 minutos de nuestra hora. Y entonces los organizadores dijeron que se suspendía lo de la ciencia ficción. ¿Quién estaba? Estaba el chino Chavarría, Héctor Chavarría, estaba Zárate, si mal no recuerdo, y si estaba Zárate, pues estaba el Lobo. Y estábamos 2 o 3 más y dijimos, ¿qué? Tomamos la sala por asalto, afortunadamente había público para apoyarnos, e hicimos la mesa redonda de ciencia ficción contra los deseos de los organizadores que decían que esas ínfulas de yo me hago con un espacio y de aquí no me mueves, pues eran para escritores que eran verdaderamente serios y no para nosotros que hacíamos ciencia ficción, que nos estaban dando permiso, pero tampoco era para que nos pusiéramos en ese plan. Nos empezamos a liar a freaks de otros países, encontramos gente en Cuba, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España. Organizamos nuestros propios premios, en México el premio Puebla primero, que fue el que nos lanzó en realidad, en 1984 yo gané el primero, y luego el premio Calpa, que yo creé y que creo que tuvo una relevancia grande en su momento. Y un día de repente ya no éramos freaks, ya no éramos anormales, monstruos de la infamia creativa, sino éramos frikis. Y todo el mundo quería ser friki. Ay, la gente se peleaba por ser friki. Ay, no, pues yo soy friki de Star Wars. Ay, no, pues yo soy friki de Star Trek. Ay, no, pues yo soy friki de los cómics. Ay, no se llaman cómics, se llaman novelas gráficas. Y de pronto todo eso que antes había sido despreciable y despreciado, y que nos carcomió parte de la juventud, lo reconozco, a veces lo pasábamos muy mal, se cambió por aplausos y sonrisa y reconocimiento al arte literario, cinematográfico y plástico de los raritos de antes. Y ahora tenemos el orgullo friki. A mí me da muchísimo gusto. Yo no digo esto, ay, pobres de nosotros, ustedes lo tienen muy fácil. Nada, no quiero decir eso. Simplemente digo que hay que dimensionar lo que hoy es una Comic Con, lo que hoy es una convención de ciencia ficción, lo que hoy es una convención de
de cine o de cosplay, esos lugares donde puedes comprar originales de dibujantes talentosísimos que antes no hubieran salido a la luz. Por 50 euros yo he comprado láminas maravillosas en la Comic Con, en la Comic Con que se hace aquí en Gijón. No estoy poniéndome en plan de hoy nosotros fuimos las víctimas. Nah. Simplemente creo que todo el mundo debe tener claro que llegar a tener un día del orgullo friki no viene de la nada, sino que tiene su historia. Por cuanto a mí respecta, por supuesto, y lo dejo con mi último libro de cuentos, que todavía se puede comprar en Kindle, en Amazon, y que tiene los cuentos mejores míos, según yo, que soy muy mal crítico de mí mismo, seguro. Para mí, todos los días, obviamente, son el Día del Orgullo Friki. ¿Qué les parece? ¿Qué más me dicen? A ver, ¿van a ser las elecciones en México? No me convence votar por nadie. ¿Tienes algún consejo? No. Mira, va a haber elecciones en México. O va a haber algo así como parecido a las elecciones. Entonces, las elecciones, y alguien me preguntaba por esto, ayer o anteayer, en Twitter. Yo he dicho que no voy a votar por nadie, además de que no tengo credencial, finalmente no tengo credencial de elector, o sea que no puedo votar aunque quiera, pero yo dije que no iba yo a votar, de todos modos, no tenía yo previsto votar, pero bueno, podía cambiar de opinión, ahora ya no puedo cambiar de opinión. Pero resulta que al paso del tiempo me vine dando cuenta de que no hay una elección. Me preguntaban, ¿por qué estás diciendo que en las europeas hay que votar? He invitado al eurodiputado y candidato Jonás Fernández a que venga, a ver si podemos hablar con él, o sea, por internet, uno de estos días antes de las europeas, que son el próximo domingo, no el 2, sino el 9. Me decían, ¿por qué hablas de la importancia de votar y al mismo tiempo no vas a votar en México? Y yo, no, aquí, por lógica, mira. En Europa estamos luchando contra la ultraderecha. Y cuando vas a luchar contra la ultraderecha tienes muchas opciones. Tienes hasta la ultraizquierda, aunque se parece demasiado a la ultraderecha últimamente, pero tienes a una izquierda clásica, leninista, tienes a una izquierda como la socialdemocracia, tienes a una derecha liberal social como la democracia cristiana, tienes una derecha pues, más fuerte, más intensa, pero sin llegar a ser ultraderecha. Tienes a los verdes, tienes un montón de opciones y ejercer tu voto implica pararle los pies al avance del nacionalcristianismo blanco. Aquí se juega mucho y se puede hacer mucho. En México tienes la opción de votar por el PRI, PAN, PRD o por el PRI, PAN, PRD. O sea, son lo mismo. La misma gente. ¿Quién fue una priista que hasta hace poco fue candidata del PRI? Una priista de PRO. Y hace una semana, ay, me paso con Claudia Sheinbaum, ya encontré la verdad, he descubierto la luz, y la luz está en Morena, ¿me das un trabajito? Porque ella se dio cuenta, calculó inteligentemente que probablemente pierda las elecciones la Alianza por México, la Alianza de Xochitl, y ella quiere seguir viviendo, quiere seguir trabajando, quiere seguir chupando el presupuesto. Morena, fundamentalmente, sus cuadros y sus candidatos y demás son del PRI, del PAN y del PRD. Son los mismos. Los otros son el PRI, el PAN y el PRD, pues, sin máscara, o poniéndose una máscara. Ay, somos una alianza, somos una coalición. Vale. Pero a mí, ¿qué más me da que a Manuel Bartlett lo nombre director de la Comisión Federal de Electricidad López Obrador o Xochitl? Es un viejo priista con más mañas, corrupto, desagradable, que fue culpable de uno de los grandes robos de la historia de las elecciones en México, un antidemócrata de PRO. Que esté en Morena no lo mejora. Morena está llena. Yo creo que hay más priistas en Morena que en el PRI. Entonces, votar por el PRI o votar por el PRI, pues a mí no me dice nada. Es más o menos esto, ¿no? PRI, PAN, PRD, es Morena, es lo mismo.
Cuando nos atenemos a las formas de la corrupción que se han denunciado en los últimos años de Morena, son exactamente las mismas formas de corrupción que usaba el PRI. El mismo clientelismo, la misma manipulación, la misma venta de contratos, la misma solicitud de moches, o sea, de comisiones para la entrega de contratos, para la entrega de asignaciones, el uso indiscriminado del ejército en cosas en las que no tendría que estar el ejército. La diferencia es nula. Vuelvo a decir, creo que Xóchitl es una persona relativamente decente, aunque sea una persona de derecha y una persona de una religiosidad que últimamente ha desplegado de una manera casi López Obradorista. López Obrador es otro fanático religioso. Yo no creo que sea ella una persona corrupta y malvada, pero creo que los que están a su alrededor y van a ocupar los lugares en su gabinete y en sus direcciones generales, si llegara a ganar las elecciones el domingo, son los mismos, son los ladrones, son los pillos, son los mismos de siempre. Probablemente eran menos bestias que López Obrador, pues que claro, los que llegaron con López Obrador, algunos de los que llegaron con López Obrador pues no habían robado nunca, entonces ¡ay! Se han visto frente al tesoro de los 40 ladrones y pues se han llenado los bolsillos, ¿no? Otros pues ya traían el sistema bien organizado. Yo no veo que haya opción. Lo que sí sé es que la bajeza de López Obrador no alcanza límites. La violencia que ha propiciado López Obrador al no perseguir a la delincuencia con la teoría de los abrazos y no balazos, que yo traté de explicarle a Pedro Miguel que era una estupidez brutal desde el punto de vista de la criminalística, que yo no soy criminalista, pero leo criminalistas, te pregunto, oye, ¿esto funciona? No, si no funciona, pues no se hace. Se ha hecho, sí se ha intentado en el pasado, ¿y qué pasa? Bueno, que no, si la pobreza fuera la única causa para la delincuencia, pues no habría ladrones ricos, y sí hay. Bueno, pero encima de todo las elecciones marcadas por la violencia me preocupan muchísimo. Y me preocupa más el descaro de alguien como López Obrador que pueda hacer esto. Escuchen ustedes. Se le está diciendo que se ha asesinado a 34 candidatos a distintos puestos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y más a otras personas que suma cientos de personas involucradas en las elecciones que han muerto. Fíjense con qué sale este señor. Es que no lo puedo creer. 4 asesinatos, ¿no? De Reportados candidatos. hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes también Sí, pero funcionarios 34 políticos. candidatos. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele. Claro. Porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias, ¿no? Acuérdese usted de una cosa muy importante. En muchísimos casos, cuando se introduce la palabra pero, significa no hagas caso de todo lo que dije antes. O sea, no es un asunto cuantitativo, pero es cuantitativo. No hagas caso de lo que dije antes, porque lo que voy a decir ahora es exactamente lo opuesto. Esto tiene que ver con el movimiento conservador, que no solo se da en México, ¿no? Sino... O sea, primero que nada, esto tiene que ver con que van en contra del López Obrador. Es decir, no es que hayan asesinado 34 personas que quieren ser candidatos, que probablemente alguno tiene proyectos decentes para su ciudadanía, etcétera. No es que haya 34 familias de duelo, de luto. Es que es contra el único mexicano que importa, Andrés Manuel López Obrador. Miserable. todo el mundo. Y con los medios, supuestamente de información, que son de manipulación. A la fecha, han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas. También, como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes. Pero ya viste que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse. No hay cifra negra. Quisieran que hubiese muchos homicidios. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había. Y eso... Quisieran
que haya muchos homicidios. Que es que ni siquiera el peor Maquiavelo quizás, pero la mayoría de la gente que nos oponemos a este personaje, nos lleva a mentir y a cualquier cosa. Si, contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. Eso es lo que me lleva a asegurar de que no va a haber ningún problema, porque ya no es un asunto de dinero, ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. Bien, lo que está diciendo, en pocas palabras, es que no se compromete a aceptar los resultados, pero sin decirlo, porque no dijo que se comprometía a aceptar los resultados. Y se le olvidó, claro, todos los que hemos visto aquí en varias ocasiones, respecto del dinero que se mueve para obligar, convencer, motivar o orillar a la gente a votar por el PRI, PAN, PRD, disfrazado de guinda, que es Morena. Parecen muy tristes las elecciones en México. Deseo que todo salga bien. En mis sueños más delirantes, ¿quieren que sueñe? Miren, no me importa que gane Claudia o que gane Xóchitl. Cualquiera de las dos me viene bien. Sueño que la presidenta de México, porque el otro pobre no, ni pinta ni nada, Maínez, la presidenta de México decida combatir la corrupción. Se rodee de un grupo de personas fuera de los espacios de la política tradicional, con una honradez a prueba de bombas, pero sin creerles que son honrados, sino creando los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en todos sus actos, de modo que cualquier acto de corrupción fuera debidamente detectado y, por supuesto, sancionado. Que esa presidenta de México hiciera un análisis serio del presupuesto, retirara los gastos ridículos de miles de millones en regalo de dinero y utilizar esos fondos para la creación de servicios importantes para la generación de las condiciones necesarias para que la gente salga de la pobreza. Educación, créditos, maquinaria, no solo maquinaria agrícola, porque en México siempre se van a la maquinaria agrícola, maquinaria de carpinterías y maquinaria de impresoras láser y maquinaria de impresoras en 3D, todo lo que es necesario para que un grupo de personas pueda ser económicamente autosuficiente. También querría que tomara a los actuales y a los anteriores, problemas que tienen mucho poder, claro, que tomara a los actuales y a los anteriores ladrones y los metiera a la cárcel. Y se hiciera un intento serio por recuperar parte de lo robado, pero sin acabar en eso del instituto para devolver al pueblo lo robado, que al final fue el instituto para robarle al pueblo lo devuelto, porque lo devuelto pues nunca apareció. Eso es lo que yo soñaría. Alguien que tenga un compromiso serio con los más desprotegidos, que no se dedique a patear a los que nos guste o no tienen el poder económico en México, sino que los ponga de su lado para tratar de resolver las cosas, explicándoles cosas tan sencillas como las que entiende uno Henry Ford. Si la gente está en mejores condiciones económicas, te compra más las porquerías que produces. Fue lo que respondió Henry Ford cuando le subió el sueldo a sus empleados y sus compañeros del club de industriales le dijeron, estás loco, y dijo, es que si no se les aumenta el sueldo no pueden comprar mis coches. Es decir, que en el mercado también participan los de abajo, esos que creen que nada más, que se cree que participan nada más como peones, que la gente como Milei cree que participan como peones. Ese sería mi sueño para las elecciones de México. Soñar no cuesta nada salvo el batacazo que te das cuando despiertas. Y así lo vamos a dejar. Esto es, ¿qué más? ¿Probé el queso Testo Malvarolo? No,
Pero ayer dije una cosa que Rosa Tempa dice que Israel Arconada es dirigente de los violentos comités de defensa de la Cuarta Destrucción. ¿Me puedes mandar información sobre los comités y el papel que juega el personaje allí? Te lo voy a agradecer muchísimo. Hazlo por internet, hazlo por Twitter o a nuestro correo rvdcqs@gmail.com, que está en la descripción del vídeo, por supuesto. No me acuerdo que... de quesos, iba yo a hablar de quesos, que es importante el queso. Otro día hablamos, o no sé si hablamos o nos quedamos sin hablar nunca, de que se está agotando genéticamente las cepas que se utilizan para hacer los quesos azules, porque se ha decidido reproducirlas asexualmente, porque así mantienes más la pureza de la cepa que usas para que te salga bien tu Roquefort y tu Stilton y tu gorgonzola y todos los quesos azules que nos encantan. Pero resulta que se está degradando genéticamente la cepa, y están buscando los productores de queso en todo el mundo cómo resolver ese pequeño lío en el que se han metido, porque no tenían en cuenta que la evolución funciona. Y es un problema de evolución, por supuesto. Pero ayer me comí, junto con mi perro, una cuña de queso Santagur. Es un queso relativamente reciente, es una invención reciente. De hecho, Santagur no existe, no es un lugar que exista, ni es un santo que exista. Es un nombre que les pusieron porque les pareció bonito. Y decía yo algo que me llamó la atención a mí mismo decirlo en Twitter. Decía yo que me gustan muchos quesos. Yo soy queserísimo, sobre todo los quesos azules, me vuelven loco. Pero el Santagur no es que me guste, es que me emociona. Me conmueve su sabor, esa primera mordisco, un trozo de pan con el queso en sí. No le ponga nada más, ni piñones, ni nueces, ni frutos secos, todas las tonterías que a la gente se le ocurren. No, el queso se come con pan. Puedes elegir de trigo o de centeno, pero uno mucho más. Esa primera mordida del Santagur me conmueve como cuando oigo a Sonny Boy Williamson II tocar Bye Bye Bird en la armónica, o cuando escucho a Yitzhak Perlman tocar el concierto para violín de Tchaikovsky o el de Beethoven, ¿no? Me conmueve, me emociona espiritualmente. Entiéndase que no creo en el espíritu como el alma, sino como las profundas sensaciones subjetivas que tenemos. Es un queso que me conmueve de una manera impresionante. Y son pocas las cosas que se comen que te pueden generar ese tipo de placer que el arte te puede dar, ¿no? El arte de las otras formas de la percepción humana, el arte auditivo, cuando escuchas música, mis ejemplos eran musicales, pero las artes plásticas, cuando yo vi por primera vez el perro semihundido de Goya, o cuando levanté los ojos y vi la Capilla Sistina, o cuando vi el David de Miguel Ángel, que nunca se imagina uno lo enorme que es, ¿no? Ese tipo de profunda emoción artística raras veces te la da la comida, y en el caso del Santagur a mí me lo hace, y me pareció interesantísimo notarlo. Me están preguntando sobre Doug Ingle. ¿Qué opina de Iron Butterfly? El problema de Iron Butterfly es que yo conocí una canción como todo el mundo y nada más, Inagada da Vida, ¿no? Que tenía uno de los solos de batería más icónicos de la historia del rock, sin duda alguna, a tal grado que hay un baterista, uno de los mejores bateristas del mundo, que no hace solos de batería, se llama Ringo Starr. Y la única vez que hizo, porque lo conminó Paul McCartney para que hiciera un solo de batería, lo basó en Inagada da Vida, y el solo de batería está, por supuesto, en la canción The End del último disco de los Beatles, ¿no? Entonces, es icónico el solo de batería, por supuesto, pero no conozco nada más de Iron Butterfly, fíjate. Quizás habría que verlo, pero luego uno redescubre grupos de los 70s y de los 80s que dice, ¿cómo está perdido, ¿no? Nada más.
El centralismo es el principal problema de México, que la federación tiene abandonados todos los estados que no son Ciudad de México. No, creo que forzosamente no. Creo que lo que pasa es que hay que fortalecer el federalismo, pero el federalismo no deja de ser un cuento cuando tienes un partido dominante. Y ese es así, ese fue el problema de México, cuando el PRI gobernaba todos los estados, qué federalismo ni qué federalismo. Y ahora probablemente el problema sea que el propio centro desprecia no a los que no son Ciudad de México, sino a los que son gobiernos de otros partidos. El problema es, la verdadera democracia implica vivir, convivir y trabajar con el que piensa distinto que tú. Y en México creo que estamos todavía muy lejos de eso, desafortunadamente. ¿Has leído Los perros de tienda, los de Frank Belknap Long? Sí, por supuesto. Frank Belknap Long es uno de los miembros del círculo Lovecraft y es un autor que tiene cosas maravillosas. Tiene una novela, El día del robot, me parece que es. Déjame buscarla, porque o no es de Frank Belknap Long. Es una novela maravillosa. Sí, El día del robot de Frank Belknap Long es una maravilla. De Frank Belknap Long, y uno de los mejores y más cuidadosamente y bien armados relatos eróticos dentro de la totalidad de la novela que he leído en mi vida. Frank Belknap Long es un gran autor de estos olvidados. 263 personas, 155 le dijeron que les gusta, 4 dijeron que no les gusta, y hay 70. Bueno, hay algunos que todavía no se deciden, espero que se decidan pronto. Hay que destacar el respeto que profesaba por músicos. Bueno, sí, Yanis, vamos a hablar de Yanis. Querían acerca una afirmación de la testosterona, no sé nada. Ciertas personas dicen que la impulsibilidad en el patriarcado es respecto a una hormona, la violencia es solo masculina. No, la violencia no es solo masculina. Probablemente sea más frecuente, pero no es solo masculina. Y no tiene nada que ver con las hormonas, tiene que ver con multitud de elementos genéticos, evolutivos, de comportamiento, fisiológicos, anatómicos. Cuando te den una sola explicación a un fenómeno complejo, sospecha. Porfirio Muñoz Ledo, siempre me pareció un acomodaticio, un poco más, ¿no? Yo creo que el día que me dio la mayor alegría fue una vez que en unas primarias del PRD tuvo un debate con Cárdenas y Cárdenas lo laminó, siendo que Muñoz Ledo era un tribuno con una enorme experiencia, pero sabes, Cárdenas lo hizo pedazos. Me gustó muchísimo eso. ¿Ves cómo estás equivocado, Nino? Mira, voy a volver, y esto luego pegarlo va a ser más difícil. Puse semitas porque Netanyahu tacha de antisemita cualquier oposición a sus acciones militares. Si ellos son semitas, los palestinos lo son más. No, porque antisemita no significa enemigo de los hijos de Sem, el absolutamente mítico hijo de Caín. No. Antisemita significa judeófobo, persona que odia a los judíos. No te vayas por el cuento de los neonazis, de que todos son semitas. No es cierto. Todos pertenecen a un núcleo cultural similar, que es el de las lenguas semíticas. Pero ahí no hay más y menos. Soy más blanco, no, yo soy más puro. Es una discusión de nazis. Por favor, no hagas eso. Los palestinos como seres humanos tienen tantos derechos como los tienen todos los israelitas como seres humanos. Y quítate de semitismos y tonterías así. Y no te vayas a que antisemita significa enemigo de los semitas, porque no es cierto. La palabra significa persona que odia a los judíos
odio a los judíos. Etimológicamente puede significar otra cosa, pero la etimología no marca el uso. Lo que marca la definición de las palabras es el uso. Bien, está baneado el os, porque acaba de decir, maldito sea Estado de Israel. Pues no, mira. El Estado de Israel no puede ser maldito y no puedes condenar a la muerte a 9,5 millones de seres humanos, que es lo que hace Hamás, por cierto. ¿Te interesaría participar en algún podcast como el de Jordi Wild, por ejemplo? He visto algunas cosas de Jordi Wild. Yo voy casi todos los años los que me invitan, pensando en gente de la derecha libertariana. He estado 2 veces con Ignacy en Spanish Libertarian, por ejemplo. Me trata con respeto, lo trato con respeto, me pregunta, le respondo, punto. Yo no tengo problemas. Bueno, ¿qué se requiere para que encarcelen a Netanyahu? Mucho se requiere que esté en un país donde esté dispuesto a detener a un jefe de gobierno. No es algo que sea viable, pero es simbólicamente muy relevante. Bueno, vamos pues a cosas que sabemos. Vamos a tomarnos 7 minutos de descanso, que ya se nos pasó de las 8:30, y volvemos ahora. ¿Qué ciencia tiene el lavado de la ropa, de los dientes, de las manos, de las vajillas? ¿Cómo se produce esa magia que es el lavado? Regresamos en 7 minutos. Lavar la ropa y lavarnos a nosotros mismos parece una tarea bastante trivial. Agua, un poco de jabón o detergente, frotar o remover y la grasa y la suciedad y los desechos se van por el desagüe. De hecho, a veces basta un chorro de agua para quitarnos, por ejemplo, el barro de las manos, dejándolas razonablemente limpias. Pero cuando lo que tratamos de eliminar son grasas, el agua resulta bastante poco útil. El idioma popular, por ello, se refiere a cosas o personas incompatibles como el agua y el aceite. Y aunque tratemos de mezclarlos agitándolos, no conseguiremos disolver el aceite en agua porque es un compuesto de los llamados hidrofóbicos, es decir, que repelen el agua, a diferencia de los que se mezclan con el agua, que se llaman hidrofílicos. Para unirlos necesitamos ayuda, lo que llamamos jabón o alguno de sus parientes cercanos, que son sustancias llamadas surfactantes porque reducen la tensión superficial de los líquidos. Las moléculas de los surfactantes tienen 2 extremos, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Los surfactantes forman diminutas esferas con un exterior hidrofílico y un centro hidrofóbico en el que se atrapan las grasas y aceites para poder ser enjuagados. Es la magia química que ocurre todos los días cuando fregamos los platos o lavamos la ropa y vemos cómo el aceite se disuelve en agua gracias al detergente. De hecho, parece muy afortunado que en un universo pletórico de suciedad, grasas, aceites, pringue y polvo, exista una sustancia capaz de lograr esta hazaña, convertida en puente entre lo que nos molesta y el agua que puede librarnos de ello. Es de imaginarse que desde el invento de los textiles, o quizá desde que el hombre confeccionó sus primeras prendas con pieles, se buscó la forma de eliminar la suciedad. No tenemos informes de cuál era el equivalente de la lavadora para los hombres antes de la era del bronce. Pero la evidencia más antigua que hemos encontrado hasta ahora, referente al jabón, se halló en unas vasijas de barro babilónicas que datan del 2800 antes de nuestra era, que contenían una sustancia similar al jabón e inscripciones que muestran una receta básica para hacerlo hirviendo grasas con cenizas. No sabemos si los babilónicos usaban el jabón para lavarse o para otros fines, por ejemplo como fijadores del cabello. Sí sabemos, gracias a un papiro del 1550 antes de la era común llamado Ebers, que los antiguos egipcios mezclaban aceites animales y vegetales con diversas sales alcalinas para producir un material similar al jabón que usaban como medicamento para la piel y también para lavarse. En cambio, los griegos se bañaban sin jabón utilizando bloques de arcilla, arena, piedra pómez y cenizas para luego untarse el cuerpo con aceite y quitárselo con una herramienta llamada estrígil, mientras que la ropa se lavaba con cenizas que tienen cierta capacidad de eliminar las grasas.
Diversas arcillas tienen también propiedades surfactantes y se han utilizado para lavar textiles. En los batanes de tela antiguos se solían utilizar lodos de distintas arcillas para agitar en ellos las telas y enjuagarlas. Al eliminar la arcilla, ésta se llevaba la grasa, la suciedad, los olores y los restos indeseables. Según el historiador Plinio el Viejo, los fenicios del siglo VI antes de la era común hacían jabón con sebo de cabra y cenizas. Los romanos, por su parte, utilizaban orina como sustituto de la ceniza para fabricar jabón, que se usaba ampliamente por todo el imperio, aunque algunos seguían usando el aceite de oliva por distintos motivos. Por ejemplo, el sudor con aceite de oliva, que los gladiadores más famosos se quitaban con el estrígil, se vendía al público como hoy se pueden vender souvenirs de atletas o estrellas musicales. La palabra jabón en sí se origina, según Joan Corominas, en la palabra latina sapo, que procede del germánico saipón, nombre que distintos grupos supuestamente bárbaros daban al jabón que producían a partir de grasas animales y cenizas vegetales. Otra opción de limpieza eran unas 20 especies de plantas que hoy conocemos precisamente como saponarias y que contienen una sustancia, la saponina, que produce espuma cuando se agita en el agua. Se han utilizado como jabón o como ingredientes del jabón en distintos momentos de la historia. Pero el jabón era caro y su producción compleja, y hasta fines del siglo XIX no estaba al alcance de las grandes mayorías. Nuevos métodos de producción descubiertos por los químicos franceses Nicolas Leblanc primero y Michel-Eugène Chevreul después redujeron notablemente el precio de producción del jabón. De hecho, Chevreul fue quien explicó la naturaleza química del jabón, que hoy podemos definir como sales de ácidos grasos que se producen debido a un proceso conocido también como saponificación, y que ocurre cuando un aceite o grasa se mezcla con una sustancia fuertemente alcalina como la ceniza o la lejía. Al hervirse juntos, las grasas se descomponen, se separan en ácidos grasos y se combinan con la sustancia alcalina en una reacción química que produce jabón y glicerina. No hubo más novedades en el jabón salvo por refinamientos en su producción, añadiendo perfumes, haciéndolo más suave para el cuidado personal o más fuerte según las necesidades, quitando la glicerina en todo o en parte, usando distintos tipos de grasas y álcalis. Después de la Primera Guerra Mundial, la escasez de grasas utilizadas para fabricar jabón en Alemania estimuló la creación en 1916 de los detergentes artificiales comerciales, sobre los cuales se había estado experimentando desde mediados del siglo XIX en Francia. El detergente, como todo nuevo desarrollo, tiene sus desventajas. Desde que se generalizó su uso en la década de 1940, se convirtió en un problema ecológico relevante, principalmente porque sus componentes permanecían en el medio ambiente. A partir de la década de 1970, surgieron los detergentes biodegradables que resolvían parte del problema, pero causaban otros debido a la presencia de fosfatos. Actualmente empiezan a extenderse los detergentes sin fosfatos, más amables con el medio ambiente. Todo el que haya tratado de fregar platos o ducharse con agua fría sabe que los jabones y detergentes funcionan mejor con agua caliente. Esto se debe a que la alta temperatura funde las grasas y aceites, ayudando a despegarlas del sustrato. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado detergentes que funcionan perfectamente con agua fría y en lugares como Japón son los más comunes. Pero su aceptación ha sido lenta porque en nuestra cabeza seguimos convencidos de que con agua caliente se lava mejor. Pues ahí tenemos algo sobre la ciencia del lavado que me parece apasionante. Estas cosas, es información inútil pero divertida. O sea, no sé si nos sirva, pero darnos cuenta cómo funciona el universo a nuestro alrededor, yo creo que es buena idea siempre, ¿no? Es útil darnos cuenta de que el mundo tiene orden y podemos entenderlo, que es lo que a mí me parece más asombroso. Somos producto del universo, estamos hechos con los mismos materiales del universo y sin embargo somos una parte del universo que trata de entender el universo. Hombre, mal no está, ¿no? Es impresionante, pero está bien. ¿Qué músicos poco conocidos en la actualidad nos puede recomendar, así como Laura Chávez? Pregunta Antonio Galindo. A ver, yo vivo en el mundo de los músicos poco conocidos en la actualidad. Lo que te recomiendo es que te vayas corriendo a Threadreader App, a Threadreader, o a mi Twitter. No, a Threadreader. Buscas Mauricio José Schwartz,
o el nocturno, y he recomendado ya 400 bandas que usted tiene que conocer y que seguro no conoce. Pero 400 bandas donde hay folk, hay rock, hay blues, hay música tradicional de distintos tipos, algo de jazz. Hay 400 bandas y estoy por poner la lista con otras 100 bandas que conozco. Hoy, te puedo decir así rápidamente, para que veas la situación, lo tremenda que puede llegar a ser. Estoy aquí con mi Spotify. De las bandas, a ver, vamos a ponerlo para acá. Un segundo, porque aquí tengo que reorganizar pantallas y me hago muchos líos yo mismo. Por ejemplo, todas las semanas me hace una lista de publicaciones recientes de cosas que más o menos me pueden gustar. Bronwyn Keith Hines y Molly Tuttle. Bronwyn Keith Hines, es la violinista del grupo Golden Highway de Molly Tuttle. Y aquí Molly Tuttle la acompaña en el disco que acaba de sacar Bronwyn Keith Hines, que es una magnífica violinista, pero además una gran compositora y cantante. The Dead Tongues. Estoy poniendo los que les marqué que me gustan hoy. The Dead Tongues. A.J. Lee y Blue Summit. Es una maravilla. Tiene una de las mejores voces del mundo, A.J. Lee. Cuando Molly Tuttle era pequeña, tocaban en el grupo de la familia de Molly Tuttle que dirigía a su padre, eran los Tuttles, con A.J. Lee. Y A.J. Lee a los 9 añitos cantaba y ganaba concursos de canto, porque tenía la voz más deliciosa que hay en el mundo. Blitzen Trapper, pongo. Unleash the Archers, bueno, eso ya es más o menos conocido, su grupo de metal. Green Sky Bluegrass. ¿A quién más puse hoy? Dylan Cloud. Dylan Cloud lo acabo de descubrir, es un chico que sé que vive en Barcelona y que es skater. Aparte de ser cantautor, es skater en Barcelona. Y se llama Dylan Cloud, con lo cual, al llamarse Dylan Nube, me da la idea de que probablemente tiene algo que ver con alguna tribu originaria de los Estados Unidos. The Atomic Fireballs, no los conocía yo. Beluga Lagoon. The Shot-Ins, que sí es más viejecito. The Dreadnoughts. O sea, y todas esas bandas y muchas más las tengo en mi lista de 400 bandas que tú deberías conocer, y si no las conoces estás equivocado, pero yo te las presento. Así que, por ese lado, ¿te hubiera gustado que existiera algún Dios? No. No, porque me vuelve propiedad, me vuelve esclavo inevitablemente. Puedo ser esclavo rebelde, pero no dejo de ser esclavo. Sería un cimarrón probablemente, pero sería un esclavo. Un Dios implica que estás en segundo lugar, en el mejor de los casos. No me gustaría. Nombre de los probables funcionarios nefastos que habría en caso de ganar Xóchitl. Pues buscar la dirigencia del PRI, del PAN y del PRD hoy. No hay más. ¿Qué opinas del programa Starship de SpaceX? ¿Llave definitiva para la conquista definitiva del espacio o simple proyecto faraónico? Yo creo que no, la conquista definitiva del espacio está lejísimos. SpaceX nos puede quizás llevar a Marte, no estoy seguro de ello, y sí es un proyecto faraónico. Pero no olvidemos que esto lo hacen científicos, ingenieros, gente de verdad. Elon Musk solo pone dinero. No es ingeniero, no ha construido, no ha puesto un tornillo, ni ha decidido dónde se pone un solo tornillo en la construcción de las naves espaciales, que han reventado varias, por cierto. Cuando estalla, ¿cómo era? Esto lo veía yo ayer y me divertía muchísimo. Cuando estalla una de las naves de SpaceX, no se llama explosión, se llama desensamblado súbito e involuntario, o algo por el estilo. Una cosa,
para ocultar el error. No lo sé. The Romjacks o Paddy and the Rats. The Romjacks. En este momento, desde que hizo el cambio de cantante y compositor, y desde el momento en que sacó Light in My Shadow, que me parece una de las mejores canciones del punk celta de los últimos años, The Romjacks. Y Paddy and the Rats me gusta mucho, Paddy and the Rats me gusta mucho, pero si tengo que elegir entre los dos, elijo a The Romjacks. Lucho Calavera, que mete, él no le hago caso, y él mete, tal así siente que es importante. ¿Por qué no usas tu nombre, Lucho? ¿Qué pasa? ¿Por qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No te vamos a hacer nada. Estamos muy lejos de ti, seguramente. Si te llamas Lucho, probablemente eres chileno, ¿no? ¿Por qué criticas las cámaras de vigilancia en Shanghái y no las de vigilancia en Londres? China solo hace lo que los demás quisieran, pero no les alcanza la tecnología. No, te equivocas. Mira, lo que hace China es lo que aquí no puedes hacer porque hay leyes. Y esas leyes existen gracias a que existe una democracia. Y en esta democracia se considera que los seres humanos tienen derechos y libertades que son imprescriptibles. En China no eres más que un habitante, eres propiedad del Estado. Y el Estado es propiedad del Partido Comunista Chino. Las cámaras de vigilancia de Nueva York o Londres o Gijón, donde yo vivo, se rigen por leyes cuidadosamente establecidas. Cada X tiempo, por ejemplo, las grabaciones solo pueden durar un tiempo determinado y luego se tienen que borrar. Está perfectamente legislado a quién se las puedes enseñar o no y en qué circunstancias, bajo qué circunstancias puedes o no mostrar algo que hayas grabado en tus cámaras de vigilancia. Incluso en las cámaras que traen los taxis, para casos de accidente y cuando las aseguradoras no quieren pagar y demás. Todo eso está perfectamente regulado y hay sanciones para quien no lo cumpla. Si tú enseñas un video que tomaste a una persona a la que no le debiste tomar, te puedes ver en un problema. Por ejemplo, una chica se molestó muchísimo porque un señor parece que estaba en el edificio de enfrente dándose placer a sí mismo y mirando hacia el edificio de ella, y entonces ella lo tomó en vídeo y luego exhibió el vídeo y luego ahora ella ha cometido una falta a la intimidad. O sea, el señor es un desagradable y un molesto y un indecente, asqueroso, pero ella no tenía por qué haber tomado el vídeo y menos enseñarlo. Entonces, estas cámaras que hay en Nueva York y en Londres y en París y en Madrid y en Gijón, donde yo vivo, están sometidas a una legislación muy concreta, bien diseñada para proteger tanto los derechos de quien es el propietario de la cámara y toma para su protección, tomas de vídeo de una zona determinada y los derechos de las personas que son filmadas por esas cámaras. Cuando las cámaras pertenecen al gobierno es exactamente lo mismo. El gobierno las pone, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Ayuntamiento, porque pues, si la gente va y les rompe un vidrio, pues a ver quién fue. Pero no pueden usarlas como les dé la gana, ni pueden usarlas para perseguir a la ciudadanía, ni pueden usarlas para señalar a alguien porque es de la oposición, ni mucho menos para meterlo en un campo de exterminio o en un campo de concentración. Todo lo cual sí hace China. China tiene un sistema de reconocimiento facial que no está operando en ninguna de las ciudades a las que les quieres echar la bronca y los quieres igualar con la barbarie criminal autoritaria china. Yo no sé si tu caso es ignorancia o mala fe, pero esas cámaras que están vigilando determinados lugares no están allí para darme puntos sociales para ver si tengo más o menos derechos por si sonrío o no sonrío o si estoy o no estoy en una zona de la ciudad donde no debería de estar, que es para lo que lo usa China. Y no es porque no dé la tecnología la tienen todos. Pero es la misma diferencia entre un asesino y alguien que no lo es. Un asesino tiene la pistola y la usa. Otro puede tener la pistola y no usarla porque las leyes se lo impiden. Entonces no es falta de tecnología la que tienen los países donde la vigilancia está regulada.
lo que tienen son derechos, libertades y leyes. Y generalmente democracia. 4 cosas que no puedes encontrar en China. Vete a Shanghái, anda. Ya cálmate, el os, la es, estás baneado hace rato. Soy el autor de La Pequeña Guerra, estuve buscando por muchos años el nombre y ya que usaron un fragmento de un examen de admisión. Ah, qué bien. Pues es mi cuento más famoso, lo cual es patético, porque escribí muchas cosas que yo creo que son mejores después del 84, porque es un cuento escrito en el 84. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Colombia nunca cuajó la cultura friki. Bueno, así como nunca terminó de cuajar el rock, pero hay grupos colombianos de rock, ¿no? Mi opinión de escritor, como lector de la novela Juegos de Tronos, ¿crees que Martin terminará alguna vez de escribir lo que aún le queda, Canción de Hielo y Fuego? No creo que lo acabe, y es un cabreo el que tengo. Además, una chica que es amiguísima mía, entonces, 20 años, somos hermanos, su hija es mi sobrina. Es la traductora al español y ganó mucho dinero, afortunadamente, con las traducciones de Juego de Tronos, pero tenían a los traductores prácticamente a la espera de que entregara el quinto, el sexto, no, el quinto es Tiempo de Cuervos, entonces el que falta es Vientos de Invierno, ¿no? No lo va a terminar nunca. Me parece una enorme, grandiosa obra literaria que merecería ser terminada simplemente por lo fabulosa que es, por lo bien escrito que está. O sea, olvídate de la televisión, está tan bien escrito Juego de Tronos. Es una cosa impresionante. Pero George se hartó de ello. Está escribiendo precuelas, está escribiendo otras cosas y ta. Bueno, vamos a contar. Esto lo quiero. Esto es resultado también de lo que veíamos de que me empecé a jugar con cómo dan las buenas noticias mal los medios de la fachósfera, los medios de la ultraderecha y los medios de la ultraizquierda, a veces hacen lo mismo, ¿eh? No. O sea, los medios que hacen periodismo que no es periodismo, que fingen hacer periodismo cuando lo que hacen es propaganda, manipulación, etcétera. Y entonces decidí generar algo que es una nueva sección. Hace mucho que no estrenamos sección y esta es nuestra nueva sección, ¿qué está bien o mal? Aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es analizar periódicos. Este es un ejercicio que yo hacía con mis alumnos de periodismo y que creo que era muy valioso para los alumnos porque tomábamos la prensa del día. Yo siempre pedía que se comprara la prensa del día para el día que daba yo clase y analizábamos los titulares y analizábamos algunas notas periodísticas. Íbamos viendo si se ajustaba, primero que nada, a qué género periodístico se ajustaba, puesto que mi taller era fundamentalmente de géneros y de eso va a ser el curso de periodismo que algún día terminaré. Pero también analizábamos sus características periodísticas. Entonces, a raíz de esto que hacíamos quedamos mal con Europa por ganar en el baloncesto. Yo me sentí chistoso con eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver algo del periodismo que se está haciendo hoy, tanto en España como en México. Y vamos a empezar con esto. Mira, este es un titular de The Objective. The Objective es uno de los estropajos más hediondos e inmundos que se está produciendo actualmente en España, de un ultraderechismo verdaderamente desvergonzado, con una relación con la realidad que es esencialmente inexistente. Es decir, no es que falte a la verdad, no es que se salga de los tiempos, es que no tiene relación con la verdad. Entonces, esta mañana en España el Congreso
de los diputados, que son señores que se eligió para que representaran a la ciudadanía, estos han votado a favor de una ley de amnistía que presentó el Partido Socialista. Eso se llama democracia, ¿no? Unos diputados votan de una manera, otros diputados votan de una manera, y el que tiene más votos gana. Y el que tiene menos votos se calla la boca. Bueno, no en España, por supuesto, porque The Objective, que debería escribirse The Objective con 3 Ks, titula: El Congreso aprueba la amnistía y culmina la rendición ante el independentismo. Aquí hay una suposición, que el gobierno, que el Congreso se rinde ante el independentismo. ¿Hay diputados independentistas? Sí, por supuesto que los hay. Se llama democracia. ¿Votaron a favor de esto? Sí, se llama democracia. A muchos no les gusta la amnistía, también, pero si tienen menos votos, se aguantan en la democracia. No lanzan una cuestión así, que no es periodismo. Y voy a explicar por qué no es periodismo. Esto lo afirma un señor llamado Alfonso C. Suárez, que dice: cuando se conocieron los resultados de las pasadas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, quedó una cosa clara: si Pedro Sánchez volvía a ser presidente, iba a ser con una serie de cesiones al independentismo catalán que hasta ahora no se habían realizado. No se pensaba solo cesiones económicas o más autogobierno para Cataluña. Lo que se vino a la mente, tras el recuento electoral y después de conocer que los votos de Junts serían necesarios para la continuidad del líder socialista en Moncloa, fue la amnistía. Y hoy, 10 meses después, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la norma. ¿Okay? Esa es la nota, la noticia de titular de hoy de The Objective. Y no tiene nada de periodismo, salvo la última línea. Todo lo que dice es absolutamente prescindible y discutible. Los votos de Junts también hubieran sido necesarios para que el PP pudiera haberse hecho con la presidencia y se hubiera investido como presidente de gobierno a Alberto Núñez Feijóo, el amigo del narcotraficante Marcial Dorado, que podría haber sido legalmente y democráticamente elegido como presidente de gobierno por el Congreso, por mayoría del Congreso, si fuera por un voto, independientemente que sea amigo del narcotraficante Marcial Dorado. Pero eso se omite, claro. Los votos de Junts eran indispensables para que cualquiera de los dos partidos consiguiera la investidura presidencial. Y para ello era necesaria una ley de amnistía. Que el PP, la que propuso el PP no le gustó a Junts y la que propuso el PSOE sí le gustó a Junts, porque así es la política, es una cuestión de negociaciones. Porque el PP intentó obtener los votos de los independentistas a los que tanto detesta. Lo intentó. Y lo han confesado. Lo han confesado los propios independentistas. Bien. Ahora, las que se viene a la mente, lo que era claro para, no sé para quién, supongo que para el autor, pero todo eso es editorial, no es noticia. La única noticia es la última línea. Hoy, 10 meses después, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la norma que es la amnistía. Todo lo demás no es periodismo, es propaganda, es manipulación, es opinión, pues una opinión legítima, pero no aparece en la página editorial como debería aparecer, sino aparece como titular de portada, como si fuera una noticia que no es. El Español, que es otro periódico, es un periódico inmundo que hizo el director del Mundo cuando lo echaron del Mundo, Pedro J. Ramírez, un hombre que siempre ha tenido entre sus orgullos el haber operado para lograr el derrocamiento de Felipe González. Dice: el Congreso aprueba la amnistía contra la mayoría social y con la Cámara partida, 177 a 172. Bueno, lo de la mayoría social evidentemente es un invento, es decir, el periódico está diciendo
que la mayoría de los españoles están en contra de la amnistía. En diciembre algunas encuestas indicaban eso, pero no hay ninguna encuesta reciente que permita reafirmarlo el día de hoy. Yo creo que con el tiempo y después de las catalanas habiéndose derrotado al independentismo en las elecciones catalanas, pues no hay tanta preocupación entre la ciudadanía por la amnistía. Pero el Congreso aprueba la amnistía en contra de la mayoría social es una afirmación absolutamente gratuita y nada periodística. Y con la Cámara partida, mira, cuando se vota una cosa y vota sí y no, toda Cámara de Diputados, toda agrupación, toda organización, toda asociación de vecinos se parte en dos, los que votan sí y los que votan no. Pero está tratando aquí de plantear que hay una confrontación transdemocrática. Porque dice la ley de amnistía, a los enjuiciados del proceso ya es una realidad. Y a los que no son enjuiciados también. Un Congreso de los Diputados partido en dos, no. Mira, 177 no es el 50% de 172 y 172 no es el 50% de 177. La simulación de que es un 50% es faltar a la verdad. No debería ningún periodista hacer eso. Ha levantado este jueves el veto del Senado sobre la norma que ya queda para su publicación en el BOE. Lo ha hecho con el apoyo de los socios del gobierno, con 177 votos a favor, a pesar del rechazo de la mayoría social, nuevamente absolutamente inventado, absolutamente imaginario, absolutamente insertado allí para decirle al lector que hay cierta ilegitimidad en el proceso democrático que te puede disgustar. No digo que te tenga que gustar, pero tienes que reconocer que es democrático. Ponerle mancha al proceso democrático, solo PP y Vox han votado en contra, sumando 172 noes. Con la jornada de este jueves, la amnistía culmina un largo y polémico recorrido. Esto es cierto, que comenzó tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. Esto es cierto, cuando Pedro Sánchez se abrió a aprobarla, y Núñez Feijóo también, en contra de lo que había sostenido hasta el momento, sí, porque las circunstancias eran distintas, para conseguir el apoyo de Junts y RC y así poder ser investido presidente de gobierno, que era lo mismo que intentaba Alberto Núñez Feijóo. Hay muy poco periodismo aquí. El Congreso aprobó esto. ¿Es polémico? Sí, es polémico. Tienes que anotar que es polémico. Inventarte mayorías sociales y 50% que son menos o más del 50% no es honesto, no es periodismo honesto. Eso es lo que está mal allí. Y vean ustedes esto viene para México. Se acaban de celebrar los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia de México, porque el domingo hay eso que es como unas elecciones entre dos partidos idénticos, con dos probables gobiernos más o menos idénticos y sin mucho futuro para los ciudadanos de a pie, que son los que generalmente acaban pagando la factura de los que quedaron arriba. Pero el periódico La Jornada, que en una época fue un periódico decente de oposición, de izquierda, yo escribí en La Jornada, yo fui enviado especial de La Jornada al Festival del Caribe, vine a España como enviado especial de La Jornada. Bueno, vine a España porque me invitaron, pero aproveché para ser de enviado especial de La Jornada a la Semana Negra un par de ocasiones. Escribí bastante en La Jornada cuando no daba vergüenza. Escribí en La Jornada, también escribía en El Financiero, en el 1+1, y donde me dejaran. Yo en una época en que estaba yo la jonjolí de todos los moles en México. Bueno, y ahora La Jornada es el periódico oficial desde hace 6 años. Es decir, es el periódico de Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Partido Morena. Y entonces su portada de hoy es: entregaré mi alma y vida por bienestar del pueblo de México. Se les cayó el artículo, eso es simplemente que alguien o lo dijo mal la candidata y hay que corregírselo, o simplemente ningún lector de estilo leyó esto, porque si lo hubiera leído: entregaré mi alma y vida por el bienestar del pueblo de México, Sheinbaum. Luego ponen una encuesta de las elecciones en México, las votaciones empiezan el 20 de junio, una cuenta atrás, luego un anuncio, y abajo a la izquierda: en Palacio Nacional están muertos de miedo, Gálvez en cierre de campaña. De todo lo que dijo Gálvez, yo creo que probablemente eso es lo menos relevante, ¿no? Pero
En la de arriba ni siquiera se dice que es el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Se da por sentado porque es el periódico oficial. Este desequilibrio informativo es periodísticamente indecente. Tú no puedes tomar partido. Y si el periodismo estadounidense nos ha enseñado algo, es que tú, por muy demócrata que seas, tú tratas igual al candidato republicano que al demócrata. De un tiempo acá los republicanos tratan distintos a los dos candidatos porque también se ha partidizado y politizado y polarizado el periodismo estadounidense. Pero hay un ejemplo adicional de un diario en el que no solo escribí, estuve 10 años allí, 9 años, estuve 9 o 10 años gracias a Paco Ignacio Taibo I, que me acogió cuando salí de Excelsior. Crucé la calle, me fui al Universal y dije, ya no quiero estar en Excelsior, el miércoles entregas, y desde ese día estoy allí. Y es esto, el Universal. Y el Universal te ofrece esta portada. No les voy a defraudar, Sheinbaum, Xóchitl el domingo caerá un falso ídolo con pies de barro, Maínez cierra en ambiente de fiesta. Podrían ser citas de los tres candidatos, pueden no serlo, no tienen por qué serlo, pero tiene la enorme decencia periodística de dar el mismo peso a los tres candidatos que se van a enfrentar el domingo en las urnas, aunque Maínez sea esperablemente un candidato con una minoría aplastante de la votación y donde al parecer la maquinaria gubernamental, clientelista y de apoyo irrestricto de medios y operativos de todo tipo de Sheinbaum haga muy altamente probable el triunfo del partido oficial de Morena, aunque siempre puede haber sorpresas, pero tú no puedes reflejar eso a la hora de informar, porque a la gente lo que le tienes que informar es lo que dijo cada uno de los candidatos y que la persona decida. No es razonable tirarle esto a la cara como diciéndole, mira, esta es la ganadora y la otra pues una pobre payasa. Esto está bien, esto está mal, esto está bien. Y el periodismo tiene cosas bien hechas y bien mal hechas. Y si les gusta la sección, coméntenlo, díganlo y vamos a seguir haciéndola aquí de cuando en cuando. No siempre, porque aquí todo lo hacemos de cuando en cuando. ¿Qué seguimos? Seguimos con cosas. Más de la elección está cantada. Yo creo que no, yo creo que por más que odien a Moreno, AMLO y ahora Claudia, después de que le suceda, es mejor que los pasados gobiernos. No es cierto, no es cierto. Sí, hombre, te encanta decirlo, probablemente porque a ti ahora te tocó parte del apoyo que antes se le daba a otras personas. A lo mejor te dieron dinero y entonces ya es un mejor gobierno, pero no es mejor. Ojalá lo fuera. Si solo el 10%, fíjate, si solo el 10% de todo lo que se ha revelado respecto de las acciones de este gobierno fuera cierto, toda la gente decente debería huir de ese gobierno, incluida gente muy cercana a mí que está dentro de ese gobierno. Si solo el 10% fuera cierto, porque es más que suficiente para abominar de cualquier gobierno que haga el 10% de lo que sabemos que ha hecho el gobierno de López Obrador. Decir que es mejor que los pasados gobiernos es decirlo, no lo puedes demostrar. No lo puedes demostrar con la sucesión de fracasos y de programas ruinosos que ha abordado. ¿Qué quieres? Segalmex, la farmacia gigantesca, el seguro del bienestar, el gas del bienestar, la lucha contra el huachicol, lo que quieras. Ha fracasado en todo. Mientras se sigue llevando a cabo una aplanadora de corrupción que además está poniendo en riesgo a mucha gente, como lo sabemos por el balasto del Tren Maya, por ejemplo. Está destrozando una zona, una herencia ecológica importantísima como es el sistema de cuevas de los cenotes de Yucatán, que finalmente es una península que es un queso lleno de cavernas. Cuando se le cae el techo de una caverna se convierte en un cenote.
puedes decir que es mejor, pero no puedes demostrarlo. No puedes demostrarlo. Hacer un video sobre OnlyFans, ¿para qué? ¿Qué se puede analizar en OnlyFans? Yo creo que no hay nada que analizar. Gente que hace lo que quiere y gente que paga por ver que otros hacen lo que quieren. ¿Qué tiene? No tiene nada de particular, yo no creo que sea importante. Escuchó sobre la disculpa del Papa Francisco por utilizar un término inapropiado sobre los homosexuales que estudian en los seminarios. Escuché que se había medio disculpado, pero es gente así, ¿no? Yo creo que sabemos qué es lo que así piensa. ¿Qué importa que use o no la palabra? En serio. O sea, para muchos el uso de una palabra inadecuada es relevante porque, hay que escandalizarse. Están en la búsqueda de que escandalizarse, recorren Twitter y recorren los titulares de los periódicos y Instagram y todo lo recorren buscando, ¡ay! Una señora dijo una cosa horrorosa, las feministas son basura. Una señora, hombre, cálmate. Pero, en este caso, la palabra que emplea Francisco nos revela cómo piensa Francisco. Francisco piensa como un señor mayor que no se ha puesto al día. Es decir, es un señor mayor que pretende estar al día, ¿eh? Ay, sí, soy más jovencito que... ¿Qué edad tiene Francisco, todo esto? Bueno, no sé. Vamos a buscarlo. Pero mientras... Entonces, ¿qué nos dice el uso de esa palabra? Pues que él tiene una mentalidad así, 87 años, no joder, tiene 18 años más que yo, una mayoría de edad más que yo. Es un señor que ve las cosas así y que sigue sin entender que la realidad de la homosexualidad es distinta de lo que nosotros creíamos cuando usábamos esas palabras y tachábamos así a personas que hoy descubrimos que pues, no eran tan distintas, ni tan raras, ni tan nada de eso, eran nomás como son. Y eso es lo grave no es el uso de la palabra, lo grave no es el uso de una palabra considerada inapropiada. ¿Considerada inapropiada por quién? Yo conozco homosexuales que la usan para referirse a sí mismos. Pues mira tú, si la usa él, pues está bien. No. Es la forma de pensar el mundo y la realidad sexual de toda una colectividad que tiene un hombre con un poder inmenso, que es el Papa de Roma. Eso es lo preocupante. Eso es lo verdaderamente grave, no el uso de la palabra. ¿Por qué cree que los conspiranoicos anticiencia están aumentando? Yo no sé si están aumentando o solo hacen más ruido. Confundimos nuestra cultura, equivocadamente nos está enseñando que el que hace más ruido es mayoría. La realidad nos demuestra otra cosa, ¿no? La ultraderecha que hace más ruido no es mayoritaria. La izquierda revolucionaria leninista, que es la que más escándalo hace y más aspavientos hace y más sale en los medios y sus ideas sonan, ¡ay, esa es la izquierda! Y no es la izquierda, es una parte, pero bueno. Y la gente cree que la izquierda son todos leninistas revolucionarios y favorecedores de la toma del poder por la vía de las armas y de la dictadura del proletariado y cosas así, que no es cierto. Pero hemos generado esa idea y es un error. Y entonces yo no sé si haya más conspiranoia o simple y sencillamente hacen más ruido e intimidan a más gente. Los antivacunas han intimidado a científicos. Los antivacunas han tratado de intimidarme a mí. A veces conmigo dan en hueso siempre, ¿no? Me dan igual. Si a mí me pueden poner verde viralmente en las redes, me la sopla. Pero hay gente que no, que su prestigio, su vida depende de cuestiones que
de percepción pública que les puede afectar enormemente, ¿no? Pero yo no estoy seguro que sean más. Bueno, de las cápsulas de gusta cosas que sabemos. ¿De qué intérprete te hubiera gustado escuchar más cosas? A ti te gustó Linda Perry. Hizo algo fuera de Four Non Blondes. Linda Perry está escribiendo mucha música para otros artistas y está produciendo, cuidado. No, Janis Joplin. Vamos a ver, porque luego se nos pasa, y esta vez no quiero que se nos pase esta historia de la música. Bueno, vean ustedes a esta muñeca. ¿Quién es esta niña que nació en junio de 1967? No, perdón, en 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, una pequeña ciudad del muy reaccionario estado de Texas. Esta niña que de pequeñita era pecosita, no se fijan mucho, yo de pequeño era rubio, hasta guapo era, y que se enfrentó a una comunidad que no la entendía mucho, que no la apreciaba, para la cual era rara. Y fue alguien que hizo un descubrimiento muy peculiar ya de niña. A él le gustaba oír cantar, le gustaba oír que la gente cantara. A todos nos gusta, creo. Pero entonces un día abrió la boca y cantó. Y descubrió que podía cantar. Entonces rápidamente se unió al coro de la escuela, al coro de la iglesia, y empezó a mostrar que tenía ciertas capacidades que podían hacerle destacar como intérprete. El problema es que a fines de los años 50, pues esta chica empezó a rebelarse y empezó además a tener cosas que luego tiene uno en la adolescencia y que no ayudan mucho, como acné y aumento de peso. Estamos hablando, por supuesto, de Janis Joplin, de la voz irrepetible. Janis, y no voy a contar toda su historia, pero usaba ropa distinta a la que usaban las chicas normales a fines de los años 50. Le gustaba destacar. Esto es un problema. Cuando te gusta destacar, pues destacas. Generalmente basta quererlo hacer y funciona. Y al mismo tiempo se volvió objeto de ataques, de insultos, de lo que llamamos bullying ahora, de abusos, de esto que ella decía. Alguna vez contó, cuando regresaba, ya siendo una estrella, regresaba a Port Arthur a no sé qué, a ver a su familia o algo por el estilo, y dijo ella: me echaron a carcajadas de la escuela, me echaron a carcajadas de la ciudad y me echaron a carcajadas del Estado. Así que estoy regresando a casa. Y cuando se veías decir, sentías un apretón en la garganta, porque es alguien que fue realmente humillada, golpeada, insultada, etcétera, a ese nivel, que le echaron a carcajadas de la escuela, de la ciudad de Port Arthur y del estado de Texas. La llamaban cerdo, etcétera, etcétera. Y ella empezó a girar hacia un tipo de música que tampoco era lo más popular del mundo en los años 60. Se estaba inventando el rock y mucha gente no había descubierto de dónde había salido el rock. Como dijo Muddy Waters, el blues tuvo un hijito y le pusieron rock and roll. Y entonces ella empezó a girar hacia el blues. Empezó a escuchar a Led Belly, que consideró una de sus influencias fundamentales, y la inspiraron las grandes vocalistas del blues, como Bessie Smith, sobre todo Ma Rainey, que fue la primera cantante, la primera que grabó el primer blues de la historia, Ma Rainey, y Odetta, que era
una mezcla, Odetta era una mujer negra que era una mezcla de blues y folk. El folk y el blues, y el country incluso, no estaban tan separados en los años 40 y 50. Si ustedes escuchan a Led Belly, tiene cosas que son claramente country, tiene cosas que yo les llamaría folk, y por supuesto es el gran maestro del blues. Bueno, total que se fue a la Universidad de Texas en Austin, estudió arte y empezó a cantar en grupos, en lugares donde la gente se reunía y cantaba, sobre todo música folclórica. Esos grupos yo los tuve en mi adolescencia, digamos, nos reuníamos a cantar. Yo no me iba de fiesta, yo me iba a cantar con mis amigos. En Texas trató de vestirse de manera conservadora, de peinarse bien y de hacer todo para parecer una buena chica. No funcionó. En mayo de 1966 le dijeron: oye, ya que cantas tan bien, yo tengo unos amigos que tienen una banda que se llama Big Brother and the Holding Company y andan buscando cantante. Y se lo dijo un amigo de ella, que era Chet Helms, y ella dijo: bueno, me presento. Hizo una audición, y el grupo dijo: mira, la chica canta, raro, distinto de lo que nadie ha cantado, pero canta bien. Y entonces empezaron a presentarse, como todos los grupos que empiezan en bares, baritos, barotes, donde no tienes quien te cargue los instrumentos, tú cargas tus instrumentos, tú conduces la furgoneta o camioneta o como le llames, la van del tour, y tú te conectas, tú te desconectas y tú haces todo y luego no te pagan. O te pagan en cervezas. Y esto es que no tenemos para comer ya, pero yo les pago en cervezas. Hay muchos que te dicen que pagan en cervezas. Hay que estar de acuerdo antes. Entonces un día los invitaron, pues ya tenían cierto nombre, los invitaron a un espectáculo. Hemos hablado de un festival que organizó John Phillips, el líder de The Mamas and the Papas, que fue el Monterrey Pop Festival de 1967. Y en 1967 salieron Janis Joplin con Big Brother and the Holding Company, que en la entrada masacró el solo de entrada el guitarrista, no sé cómo le hace, pero es horroroso, y cantó Ball and Chain, una canción original de Big Mama Thornton, la gran maestra del blues, baterista, armoniquera, cantante, compositora, un monstruo del blues que fue Big Mama Thornton, y que escribió Big Ball and Chain. Por eso ella se daba el lujo de decir: esta canción ha sido un éxito para mí y para Janis Joplin, de las pocas personas que se podían poner antes que Janis Joplin en una frase referida a la música, se entiende. Y entonces la gente que estaba viendo el festival dijo: el presidente de Columbia Records dijo: ¿no quieren un contrato para hacer un disco? Y dijeron sí, y Janis lo firmó y lo dijo: tenemos que hacer el amor para celebrarlo. Y el presidente de Columbia dijo: pues bueno, ya que insistes, porque ella tenía una visión así, absolutamente libre, todo lo contrario a lo de hoy, que ya no es la moralina cristiana, sino es la otra moralina. Y agarraron de manager a Albert Grossman, que era el manager de Bob Dylan, de The Band, de Peter, Paul and Mary, y empezaron a grabar. Ella grabó con Big Brother and the Holding Company y tocó con ellos durante 1 año y medio, de junio del 67, que fue el Monterrey, hasta diciembre del 68, cuando decidió que ella quería hacer su propia banda, porque el sonido de Big Brother no le parecía lo adecuado para el tipo de blues que ella cantaba. Después de una presentación en Woodstock, que es absolutamente legendaria, publicó su primer disco en solitario y murió. O sea, vamos a ubicar esto. Una de las voces más legendarias de la historia de la música, no solo del rock, no solo del blues. Una persona que es capaz de dejar helados a los estudiosos y expertos de música vocal de hoy en día, gente que nació después de que muriera Janis Joplin,
estuvo en activo ante el público, en la conciencia del público, de junio de 1967 a octubre de 1970. 3 años y unos pocos meses. Hizo 3 discos. El primero con Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills. El segundo, Got That Old Cosmic Blues, Mama. El tercero salió cuando ella ya había muerto. Su mejor disco, sin duda alguna, Perla. Había hecho una banda que se llamaba la Full Teeth Boogie Band y escribió además 2 de las canciones que grabó. Ella no era cantautora, ella siempre grababa música de otros, pero allí grabó 2 de los suyos. Move Over, que es un cancionerrón, y Mercedes-Benz, que es divertidísima. Y murió por una sobredosis de heroína el 4 de octubre de 1970 en un hotel en Hollywood. Una noche que murieron muchos adictos a la heroína, murieron de sobredosis porque algún vendedor se la andaba vendiendo sin cortar. Y todo el mundo se dio una dosis, todos los que le compraron se aplicaron una dosis considerando que estaba cortada, es decir, la dosis que siempre les hacía efecto, y esto era demasiada heroína pura y mató a varias personas esa misma noche. 3 años. 2 discos, en realidad 2, porque el tercero fue incluso completado por su productor. Sí, estaba grabada la voz, pero no estaba grabado ni mezclada las capas de los instrumentos y demás. Sí, se terminó con ella después de su muerte. Es difícil pensar en alguien que en un lapso de tiempo tan increíblemente corto haya tenido una influencia no solo tan grande, sino tan perdurable hasta el día de hoy en la música popular. Junio de 1967 y este dato no lo tengo, pero lo sacamos rápido. En realidad, aunque en junio del 67 el mundo se da cuenta, si ustedes ven el Ball and Chain aquí en YouTube, que se grabó en el Monterrey Pop Festival, una maravillosa cantante que era Mama Cass, una de las miembros de Mamas and the Papas, Cass Elliot, está absolutamente transportada oyendo a Janis Joplin diciendo esto no puede ser, yo nunca he oído nada parecido, y cuando termina Janis Joplin suelta un wow. Luego llegarían a cantar juntas y ser muy buenas, a ser muy buenas amigas. El álbum de Cheap Thrills, de Big Brother and the Holding Company, se lanzó el 12 de agosto de 1968. 69, 70. 2 años y 2 meses. Es la presencia en el mercado de Janis Joplin. Yo soy un fan de Janis Joplin. En mi primer libro de poesía, que se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, por cierto, tengo un poema dedicado a Janis Joplin y siempre he estado muy enojado con ella. Un único detalle que quiero terminar, con el que quiero terminar esta historia de la música, es que Janis Joplin, Bessie Smith fue probablemente una de las cantantes más exitosas de su época y acumuló una fortuna maravillosa para una mujer negra. Además, esto era rarísimo y es, por supuesto, hasta la fecha hoy oírla es emocionante. Yo recomiendo que se escuche a Bessie Smith. Si te gusta el blues, necesitas oír a Bessie Smith. Pero su familia decidió que su fortuna era para la familia y no era para ponerle una lápida. Y cuando Janis Joplin se enteró de esto, la lápida que hoy existe en la tumba de la gran maestra del blues, de la gran diva del blues, Bessie Smith, la puso de su dinero Janis Joplin. Y yo sigo escuchando a Janis Joplin, me sigue emocionando profundamente, ya no oírla, pensar en oírla, y sigo furioso con ella, porque si no hubiera sido por las drogas, por las malditas drogas que me han quitado a tanta gente, incluido el alcohol, probablemente la tendríamos hoy. Y si Tom Jones puede cantar como está cantando a los 80 años, Janis Joplin también podía haberlo hecho. Así que esa es nuestra historia de la música hoy. Todavía no hay quien cante como Janis Joplin, y qué bueno
por otro lado, nadie puede cantar como los mejores del mundo, y la que sea la mejor cantante después de Janis Joplin cantará diferente. Están peleando, no hagan eso. De los monólogos de George, ¿cuál de los monólogos de George Carlin crees que sigue siendo relevante hoy? Todos. Yo creo que George Carlin puedes ver cualquiera de sus monólogos. Los últimos, evidentemente, son más relevantes porque tienen más relación con fenómenos que todavía son vigentes en la actualidad. Pero yo oigo al George Carlin de las 7 palabras prohibidas y me sigue pareciendo importante. Quien no lo conozca. George Carlin, un comediante estadounidense, profundamente político, profundamente social, y que un día hizo un monólogo con las 7 palabras que estaban prohibidas en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Ahora ya no están prohibidas ninguna de ellas, aunque en algunos lados todavía les meten el pip, y ahora tú puedes, pero y eran fuck, piss, cunt, shit, no me acuerdo si eran las otras 3. Y fue llevado al tribunal por usarlas. Y ganó, al final ganó. Era un tipo brillantísimo, absolutamente brillantísimo, y vale la pena verlo. A la gente se le olvida que la conquista espacial es inviable porque la densidad ósea de los humanos solo funciona en una gravedad como la Tierra. Viajar a otros planetas es una condena de muerte, no forzosamente. Hay sistemas para hacerlo, y por eso se buscan planetas que tengan una gravedad similar a la de la Tierra. Los planetas que estarían en la zona Recitus de Oro. Pero sí, es muy difícil vivir fuera de nuestro planeta, y por eso hay que cuidarlo, ¿no? Pero el sueño es tan potente, el sueño de ir más allá es tan potente que y por eso la ciencia ficción ha inventado cosas para poderlo hacer, ¿no? Gravedad artificial, por ejemplo, es buenísima. Entonces, se descubre que los seres humanos en órbita empiezan a perder calcio, pero a velocidades enormes. Orinan el calcio. De hecho, lo que hace es perder calcio de los huesos que orinas. Porque si no está sometido a la gravedad, los huesos no tienen por qué mantener la cantidad de calcio que tienen. Entonces se descubre, y entonces se empiezan a inventar los ejercicios que hacen los astronautas, sobre todo los que viven en largos periodos fuera de la Tierra, como la Estación Espacial Internacional, ejercicios para mantener la densidad ósea. Entonces, cuando se descubre esto, los escritores de ciencia ficción se detienen a la mitad. Los escritores de ciencia ficción hacen así. Se detienen a la mitad y dicen, gravedad artificial. Entonces se encendió la gravedad artificial y ya con eso resuelves el problema. Y el agujero de gusano y el hiperespacio para viajar de un lado a otro de la galaxia, porque el sueño es muy grande. El universo es enorme. Dan ganas de ir a visitarlo, ¿no? Pero sí tienes razón, Ángel. Es enormemente inviable la conquista del espacio. Votar o abstenerse, cada quien. Yo no digo a nadie que lo que haga. Gracias por el superchat a Videoinfo22. Gracias por el superchat a CEP. ¿Qué tan cierto es que el estado de bienestar europeo es producto de la colonización? No. Es un discurso repetido por cierta izquierda en Latinoamérica. Entonces diles que es una izquierda gilipollas. Si no lo entienden bien, diles que son pelotudos. Si no lo entienden tan bien, diles que son pendejos. Si no lo entienden tampoco, pues mira, busca cómo les dicen a esas personas en su pueblo. El estado del bienestar europeo se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si tienes más o menos un poquito de perspectiva histórica, luego cierta izquierda en Latinoamérica cree que tienen la historia agarrada por los órganos más delicados del cuerpo masculino. Pregúntales qué perspectiva histórica tienen. Mira, la colonización de América termina más o menos a principios del siglo XIX. La colonización de África empieza a hacer aguas en la década de 1950, la de Asia otro tanto, y el estado del bienestar se empieza a crear en países esencialmente pobres como Noruega, Suecia. Eran pobres, hacia los años 50.
cuando se reinventa la socialdemocracia, abandonando el marxismo y buscando otra forma de resolver lo que quería resolver, es decir, una visión política que cambia sus tácticas y sus estrategias para conseguir sus fines, a diferencia de otra izquierda que está tan enamorada de sus tácticas y estrategias que cuando las aplican y no cumplen sus fines, pues las vuelven a aplicar, que es lo que hace el leninismo, ¿no? El marxismo. Pones el marxismo en práctica en la Unión Soviética y no funciona, pero entonces lo intentas en China, pues no funciona, lo intentas en Vietnam, en Laos, en Cuba. Tú sigues intentándolo, no sigue sin funcionar, pero tú tienes los medios, sabes que eso es la receta. Si no sale el pastel, es culpa del pastel. Y esto se vio acompañado por otra izquierda, que es la nuestra, en la que yo participo abiertamente, que es la izquierda de qué es lo que tengo que hacer para lograr mayor igualdad. Pues esto no funciona, pues hagamos otra cosa. El estado del bienestar es uno de los elementos, una de las herramientas que la socialdemocracia ha utilizado para esto. Curiosamente, no son los países que tienen las colonias más potentes los que desarrollan primero el mejor estado de bienestar. Son los países nórdicos, que no son precisamente los que colonizaron nada, salvo en tiempos de los vikingos, ¿no? Así que diles que estoy en historia. La historia es útil, lo que pasa es que luego te muerde, y eso a muchos no les gusta. La derecha española es demasiado extraña, racista, xenófoba, clasista y antiestado de derecho, desconociendo su propia historia. Sí y no, porque al mismo tiempo es una derecha enormemente comprometida con el franquismo, y es una derecha que hoy en día, ante la deriva de su propio electorado, se está pasando a la ultraderecha del nacionalcristianismo blanco, de Steve Bannon y Víctor Orbán y Le Pen y Meloni y toda esta banda. ¿El voto es obligatorio en México? No es obligatorio en México. El voto es un derecho, no es una obligación. En Argentina creo que sí es una obligación. Y no hay segunda vuelta. Debe ganar el primer lugar el que tenga más votos. Punto. Uno más que el que tiene que el siguiente. Es la única. Si de algunos pensamientos de las antiguas estaciones de radio en México: Capital, Éxitos, La Pantera, Imagen, Stereo Rey, Universal. Mira, yo lo que oía más era Capital, porque era la que ponía rock progresivo y cosas menos comerciales, ¿no? La Pantera se dedicaba todavía a hacer las luchas. Los Beatles contra los Creedence. Si no es un partido de fútbol, son dos grupos excelentes, chaval. Deja oírlos a los dos. Universal era buena. Era lo que teníamos, no teníamos otra forma, no teníamos Spotify, no teníamos Amazon, no teníamos... empezaba a ver cassettes, grabábamos los cassettes de la radio con micrófono, era una cosa horrible, de veras, es un primitivismo espantoso. Y era lo que veíamos: Radio Capital, Radio Éxitos, La Pantera, 620, Radio Imagen, Stereo Rey. Y era el legendario uno, no me acuerdo, creo que era de Radio Universal, que tenía una voz maravillosa, era uno de los locutores con mejor voz de México, y te anunciaba cosas para sensibilidades galácticas, y te soltaba algo de algún grupo que nunca habías escuchado. Si fueras presidente, ¿cómo le harías para que los monopolios accedieran a regularse para permitir una mejor distribución de sus ganancias con todas las partes participantes? Lo primero que haría yo si fuera presidente es renunciar. No tengo idea, no tengo un proyecto político específico, ni los ánimos para crearlo ni para desarrollarlo, que tiene una persona que se dedica a la política, y por lo tanto, estoy viendo que estoy mal, por lo tanto, si yo fuera presidente, los monopolios, primero que nada, no son legales. Entonces, a todo lo que fuera el monopolio, pues lo dejaría yo, impediría yo que fuera monopolio, rompiéndolo como las leyes lo establecen. Los monopolios no son legales. Pero de ahí en fuera no hay peor tragedia, lo dijo Pancho Villa, se lo decía a John Reed, cada vez que John Reed le preguntaba: ¿usted quiere ser presidente de México? Hasta que lo llamaba y decía: a ver, tráiganme al güerito ese que no cree que no quiero ser presidente de México. Entonces iban por el periodista estadounidense, por John Reed lo traían, ¿no? Pero digo que para mí es una desgracia que un hombre sin preparación fuera su presidente. De que vamos a hablar de un hombre, o de hombre, mujer o quimera, pero alguien que sin preparación, sin sensibilidad política,
con lo bestia que soy yo, que carezco totalmente de sensibilidad política. ¿Me imaginas tratando de negociar con alguien que se me ponga perro? Es que es de locos. Nadie en sus 5 sentidos pensaría que eso le puede ser bueno para un país. No, no, no. Para nada. Bueno, ¿qué nos falta? Esto lo quería yo ver simplemente porque cuando la gente es tonta, tiene 2 problemas. Primero, que es tonta, y luego que no se da cuenta que es tonta. Entonces cree que no es tonta. Cuando cree que no es tonta, habla. Y entonces nos da grandes momentos. Y este es el caso de un señor de Vox, ahora les digo quién es, porque lo apunté en algún lado. Así. Es el portavox de Vox, el portavox de Vox, de Vox. Son las 3 Ks del Ku Klux Klan, ¿no? Ustedes saben que Vox significa violencia, odio y xenofobia con X. Vox. En la Asamblea Regional de Murcia, don Rubén Martínez Alpáñez nos dijo lo siguiente, y luego usted va a flipar de dónde sale este caballero. Pero bueno, nos dice esto. Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. A ver, primero que nada, la primera palabra que dice que la masacra por completo es señoría. Señoría. Segundo, quizás deberías enterarte de que todos los estudios que se han realizado indican que hay un impacto de la acción del hombre sobre el cambio climático. Pero bueno, vamos a ir desde el principio otra vez, porque es divertido. Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. Por más que lo repitas, es una bobada mayúscula, es de subtontos, es de alguien que aspira un día superarse tanto que pueda llegar a ser tonto. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre... Emma quiere decir es más. Yo traduzco encantado de la vida, no se preocupen. Entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía, porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen. ¿Te atreverías a decirlo, Mr. Rubén Martínez Alpáñez? Pues no lo digas, porque es una tontería monstruosa. Pero hay gente que lo cree. Son los que pueden comprarse los electrodomésticos de la clasificación A, que son los que menos energía consumen. Son los que se pueden comprar los Teslas eléctricos, ¿no? Y son los que se pueden comprar los yates. Y los aviones. Y son los que pueden mantener encendidas las luces de su casa todo el día, porque la factura eléctrica ellos se la sopla. Y son los que, mira, el informe de Oxfam de 2023, el año pasado, indicó que el 1% más rico de la población mundial contamina tanto como el 66% más pobre. Alguien que pertenezca al 99% más pobre de la humanidad, probablemente estamos usted y yo, 99%, tardaría 1500 años para generar las mismas emisiones de CO2 que un milmillonario del 1% más rico produce en un año. Usted y yo, 1500 años, bueno, ya juntos 750 años, contaminamos lo mismo que un milmillonario durante un año. Nosotros 750 años, él un año. Lo más triste es que primero que nada este señor, y voy a confirmar si es él, porque es que me quedé, porque recuerde usted una cosa que hemos ya podido ver con bastante claridad cuando analizamos a Juan Ramón Rayo y a
Laje y a la calle y toda esta panda, es que defienden a los ricos desde la pobreza, a ver si un día les echan un huesecillo para roer. Sí es. El señor que ha dicho esta barbaridad es jefe del Departamento de Inversiones del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. O sea, es un burócrata de alto nivel. Es un burócrata, porque el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia es una dependencia del gobierno murciano. No es de la iniciativa privada. También es profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia desde 2015. De Economía Aplicada. Y en una universidad pública, o sea, cobra de los impuestos. Y es pobre de toda propiedad. Tiene que debe dinero, probablemente por un préstamo hipotecario. Fui a ver su declaración de bienes. Tiene inversiones por 41,000 euros, que para cualquiera de nosotros puede ser muchísimo dinero, pero en el mundo real tiene 6,000 euros en el banco y propiedades por 166,000 euros, que deben ser la casa que debe. O sea, es un pobre diablo. Es un profe de economía que trabaja de burócrata en un instituto de crédito del gobierno murciano, pero defiende a la iniciativa privada y a los ricos. ¿Por qué no se controlan? En serio. O sea, no sé si nos entendemos. Este es el informe de Oxfam, que lo dejo por si lo quieren ver. Miren, es divertido, nos reímos de él. Usted disculpe, pero ¿para qué mete la pata? Pero en el fondo es triste que un profesor de economía sea capaz de soltar una barbaridad subtonta de esos niveles. Porque hay dos posibilidades, y las dos son graves. O no tiene idea, en cuyo caso debería volver por lo menos al bachillerato, o está mintiendo descaradamente, en cuyo caso debería estar en cualquier lado menos representando a la ciudadanía en un parlamento, así sea un parlamento local, como el de Murcia, un parlamento regional como el de Murcia, y haciendo negacionismo climático del más bobo que puede usted imaginarse. ¿Qué opina usted de Carlos Loret de Mola y su oposición al gobierno de AMLO? Yo no he analizado la oposición al gobierno de AMLO. Yo lo que he analizado es el valor periodístico de los trabajos de Loret de Mola, y creo que los trabajos periodísticos son serios. Independientemente de sus ataques y de su desacuerdo con López Obrador y de su oposición a López Obrador y de lo que se cuenta con Broso, jajaja, trabajo periodístico es serio. ¿Cree que la Wikipedia desaparezca pronto? Espero que no. Espero sinceramente que Wikipedia nunca desaparezca. Que nunca desaparezca, porque es una fuente de información sólida, razonablemente sólida, y la última vez que yo vi que se hizo una comparación entre los errores el porcentaje de errores de la británica y la Wikipedia, ahí se iban. Los wikipedistas en general, aunque hubo muchos conflictos con la gente que lo controlaba en español, que empezó a usarlo como una cuestión de poder, los wikipedistas han hecho un buen trabajo, los bibliotecarios, los responsables de la seriedad de la enciclopedia, que son todos voluntarios, creo que han hecho un excelente trabajo. Así que yo todos los años apoyo en lo que pueda la Wikipedia, 25 o 30 euros, lo que puedo, y nada más. En España hay que luchar porque la seguridad social incluya los espejuelos y cosas como incluir las caries como enfermedad de la salud y seguridad social. Sí, por supuesto. Espejuelos. ¿Quién le llama espejuelos a los anteojos todavía? Pues no sé. Pero sí, son dos espacios en los que en general la sanidad pública ha encontrado resistencias mayores que incluso en los otros espacios. Y es la salud dental. Ahora, cuidado, la salud dental hasta cierto punto está cubierta por la sanidad española. La salud visual no lo sé.
Ahora te voy a decir una cosa, lo de las gafas, creo que sí, pero la oftalmología la cubre perfectamente la sanidad y gracias a esa veo con este ojo. Vuelvo a contar la historia. Durante la pandemia estaba yo con mi hijo viendo Star Wars, la 1, bueno, la 3, la buena. Y de pronto me apareció una mancha frente al ojo derecho. No había médicos, no había nada que hacer, pues ahí tenía yo la mancha. Me despertaba yo en las mañanas y saludaba, oh, la mancha. En serio, Cuando afloja la pandemia un poco, pero todavía la sanidad pública no recibe, a través de alguien que conoce a un oftalmólogo privado aquí en Gijón, pues pude ir a que me viera y me dijo, uy, lo siento mucho, tiene usted una obstrucción en la rama de la vena del retinal, en la rama superior, no sé qué, de la vena retinal, que me estaba pues, obviamente afectando a la vista de manera gravísima. Y pues lo tienen que ver en la sanidad pública. Bueno, esperamos unas semanas más, se abrió la sanidad pública, fui a oftalmología y me empezaron a tratar. He recuperado el 80% de la visión, la mancha desapareció. Tengo cierta deformación por el edema, por la acumulación de líquido y demás, cierta deformidad en la retina, pero puedo trabajar solo con el ojo derecho y puedo leer con el ojo derecho, que hace, cuando terminó la pandemia, el año después de la pandemia, no. Tenía yo mucho miedo de perder la vista del ojo izquierdo, porque yo vivo de mi vista como traductor y como escritor. Y me han dado un tratamiento maravilloso, un tratamiento de unas inyecciones que lo he contado aquí, cuestan como 2,000 euros en los Estados Unidos cada una y me han puesto 8 y yo saco 16,000 euros para inyectarme dentro del ojo. Que suena peor de lo que suena, sí, es mucho menos grave de lo que suena, siempre suena horrible que te vayan a inyectar en un ojo, pero no es tan grave, no es tan grave. Pero lo ha pagado, lo ha cubierto la sanidad pública. Entonces, bueno, si no me cubre las gafas, pues son 200 euros cada 2 años, no es tan grave, pero... Mi libro favorito es Saramago, yo creo que La Isla de Piedra, o Ensayo sobre la ceguera, una de las dos. El locutor al que me refería era Mario Vargas. Sí, señor, era Mario Vargas, y tenía una voz espectacular. Usted tiene en México grandes locutores, y grandes locutores sin voz, como don Humberto G. Tamayo, que no tenía una voz espectacular, que no tiene una voz muy notable, la manejaba muy bien, eso sí, y ahí estaba su logro. Pero sí era Mario Vargas, un tipo, daba gusto oírlo. ¿Cuáles considera acciones de gobierno que han sido positivas para México? Las cosas que han estado bien, sobre todo el aumento de los salarios. Pero el aumento de los salarios conlleva pérdida del poder adquisitivo por otros lados, como se ha demostrado, pero creo que los aumentos salariales han sido el mejor, si no es que el único una buena acción, porque había una opresión enorme sobre los salarios mínimos, y al subir los salarios mínimos empujas los salarios más bajos hacia arriba. Pero eso tampoco es así, no se le había ocurrido a nadie, pues no, tampoco es así, ¿no? ¿Consideras que los argentinos ganarían el campeonato hispano de groserías, ofensas? Yo como mexicano creo que sí tienen un don. No. Tienes que oír un chileno cabreado. Tú tienes que oír un chileno cabreado. O a un cubano. Como yo tengo grupos de amigos de toda América Latina, nos insultamos en todas las variantes regionales. Bueno, estamos terminando, sí. Las gafas desclavan en la declaración de la renta, es cierto, y los de tratamientos dentales hasta un 10% en algunas comunidades autónomas. También hay ayudas específicas para las rentas más bajas. Sí, sabía yo que había algo. Y, por ejemplo, los chicos que están en centros de acogida, huérfanos, inmigrantes, chicos que han sido retirados de sus familias por tener problemas graves que ponen en riesgo su salud y su integridad, tienen tratamientos dentales que paga el gobierno. O sea, el trabajo que se hace en los centros de menores, por lo menos en mi comunidad, que es en Asturias, yo lo veo, lo analizo y me asombra y
me conmueve lo mucho que se hace por los menores que están en situaciones de desprotección en los centros infantiles. Obviamente hay muchísimos problemas que no puedes resolver y no puedes darles cariño. Cuando tienes un educador para 5 o 6 chicos, pero tienes un educador para 5 o 6 chicos, ya no son los orfanatos de antes, son departamentos y pisos y lugares habitables donde los chicos se les dan más allá de lo necesario para que no se sientan menos con sus compañeros de la escuela o del club deportivo al que van y demás. Entonces, siempre será insuficiente lo que les des a esos niños en un centro, porque lo que necesitan es una familia, pero lo que se hace es absolutamente conmovedor, admirable y aplaudible. ¿Cuál le parece el mejor libro de Vargas Llosa? No he leído a Vargas Llosa. Le empecé a leer Conversación en la Catedral y nunca me aburrió. No, la buena es A New Hope, claro. La primera, la que salió en 1971, que da lugar al Día del Orgullo Friki, es A New Hope, que es la cuarta cronológicamente de la serie, pues la primera que salió. Esa es la primera y esa es la de verdad. Todas las demás vienen después. Star Wars o Star Trek. Star Trek. Y ya lo he dicho por qué. Esta es la última que voy a decir. Star Trek, porque Star Trek es una utopía socialdemócrata. Star Trek se ubica en una sociedad post-escasez, en una sociedad de igualdad racial y sexual y nacional, cosa que logra el productor, el creador, al tener al señor Zulu y al señor, que por cierto ahí anda, el actor de George Takei, el que hacía el señor Zulu, el escocés, Uhura, la oficial de comunicaciones, Chekhov, el piloto ruso, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo que nos presenta Star Trek, y lo he dicho, hay un video completo aquí sobre por qué es una utopía socialdemócrata, es el mundo que yo quiero. Es un mundo donde no hay escasez. Si no hay escasez, me importa muy poco que haya alguien muy rico, mientras no haya nadie pobre, mientras no haya nadie muy pobre. El aparato que se usa para hacerte la comida y para crearlo todo y reciclarlo es un invento maravilloso que consolida la sociedad post-escasez. Entonces lo único que tienes que hacer es la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de otros seres en el universo que puedan ser parte de tu Federación Galáctica, que tiene un altísimo nivel moral. Star Wars es más una aventura que yo adoro, que me encanta, pero no, yo soy Trekkie antes que ninguna otra cosa, y por lo que veo que hace así Antonella Ventura, ella también. Pues señores, con esto terminamos. Creo que quedó poco hoy, así lo del neoliberalismo que quería yo contar, que ya no lo conté. Y bueno, la influencia de Putin en todos lados, que ahora se va a notar incluso en las elecciones en México y por supuesto en las europeas, pero es difícil de desentrañar. Pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme, todos y todas, brothercitas y sistercitos, los 253 que están, los 270 que ya le dieron me gusta, los que no le han dado me gusta de los que están, y nos vemos la próxima semana cuando estaremos aquí dando más lata, y el miércoles damos lata. Probablemente ya tengo claro qué vamos a hacer el miércoles y va a sacar chispas y no es de religión. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.